Vale, esto ya está grabando. Tercer programa ya. Y el segundo ha superado en visitas ya al primero. ¿Cómo está ¿Cómo está el ranking? No recuerdo, 122 o 124. Pues, En 3 semanas. El otro, 120 o por ahí en 3 meses. O sea que esto va... Muy bien, muy bien, muy bien. No tenemos techo, vamos a por todas. Bueno, hoy los contertulios cambian un poco respecto a el mes pasado, porque esta vez quien no ha podido venir es Joan, pero sí que se ha podido reincorporar Javi, que la vez pasada estaba constipado. Un poquito con la gripe, como media España, ¿no? Sí. Y además, bueno, se incorpora por primera vez, y esperemos que no última, otro Javi, que es mi sobrino. Entonces os podemos llamar los Javieres. Los Javis no, ¿eh? Eso ya está pillado. Convulgado. Bueno, advertir de las cosas que tenemos aquí para picar. ¿Esto es muy picante o qué? Pues dame unos segundos. Tarde. Porque son banderillas que llevan aceituna y Si guindilla. tienes que dar unos segundos, Sí, ya fíjate. Es que ya fíjate. Por la cara que pone. Es soportable. entonces es que sí, es soportable. Pero Bueno, puedo. te has tomado la aceituna, a lo que te estás tomando ahora es la guindilla, que es lo que se supone que pica, ¿eh? Pues dame más segundos. Bueno, pues eso, que esta vez somos Joselo y yo, sí. De momento llevamos los 3 programas. Y bueno, saludar desde aquí a Johnny Gaunt, que tiene un canal de YouTube que es de críticas de videojuegos y de películas. Y bueno, me dijo de broma, dice, a ver si me mencionáis y tal, ¿no? Lo dijo de coña. Pero mira, me lo he tomado en serio y nada, un saludo. Un saludo, Johnny. ¿Qué Pues- tal, Johnny? ¿Cómo estás? Si queréis empezamos. Venga. Y empezamos por donde siempre, empezamos por ti, Ah. que te lo buscaste la primera vez, y hacemos la ronda así. Vale, pues. Para los que escuchen por primera vez el programa, esto es una tertulia entre amiguetes. Hablamos de libros, pero un poco arbitrariamente, lo que nos apetece. Leemos un poco, recomendamos otras cosas. Y normalmente la primera ronda es de lectura. Seleccionamos un fragmento de algún libro que nos gusta y lo leemos, ¿no? Y luego los demás comentamos un poco. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Con cerveza y picoteo. ¿No? Con cerveza y picoteo, efectivamente. La banda sonora de fondo. Sí, sí, de vez en cuando oiréis una lata que se abre o algo, pues ya sabéis. Pues nada, yo he traído hoy un libro de... El autor se llama José Luis Albite y se llama Almas del 9 largo. Es muy de juegos de palabras. En vez de Almas del 9 largo, pues Almas del 9 largo, ¿no? Historias del Savoy es el subtítulo, ¿no? ¿Y quién es este hombre que ya ha fallecido, por cierto, ¿no? Nada más abres el libro, en la solapa, si se llama así, que no lo sé. Sí, solo. Y es periodista, colaboraciones habituales en el Extinto Día 16, Opinión de A Coruña, Faro de Vigo, La Razón. Nos ha regalado ya y nos sigue regalando columnas que han creado estilo y adeptos, en las que ha recreado su mundo nocturno cargado de tipos sorprendentes. En Ondas ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional de España. Actualmente claro, este libro yo lo compré, lo miraba antes, que tengo aquí el ticket todavía, en 2016. Pero para entonces yo creo que había fallecido ya. De todas formas, dice que pasa por los micrófonos de Radio Nacional de España. Actualmente sigue regalando Onda Cero, siempre de la mano de Carlos Herrera. Yo creo que lo comentaba contigo el otro día, el libro este, creo, y decía que en esa cadena Carlos Herrera, en su momento, pues contaba con este hombre, hacía una especie de columna leída por él mismo, con una voz muy grave, muy como guardentosa. De hecho, la fotografía es curiosa. Lo veis en el cuarto de baño, con un cenicero, en lugar del papel para la máquina de escribir, es papel higiénico. En fin, fumando, ¿no? Entonces el tipo dice que siempre escribía en los bares, ¿no? Entonces que era un universo propio, que es el universo del Savoy, ¿no? Entre comillas, como lo define él, dice: un universo nocturno a contracorriente de los tiempos, con mucho humo, música y alcohol, en el que mujeres fatales, actrices fracasadas, matones y perdedores se reúnen en el Savoy. Un sitio en el que la muerte se considera vida social. Un bar donde el barman tiene un paño azul para las manchas corrientes y un trapo rojo para las manchas de sangre.
un lugar del que los que lo frecuentan dicen sentirse afortunados por formar parte de él, ¿no? Y entonces, bueno, pues son una recopilación de esos artículos o columnas, leídas o no, que ha ido desgranando en ese programa, ¿no? Concretamente, y en diversos medios de comunicación, ¿no? Entonces, nada, pues son frases, se supone, pues, simpáticas, graciosas, recrea un ambiente de cine negro más bien anclado en los tópicos, ¿no? Los tópicos del cine negro, ¿no? Los matones, las mujeres fatales, como he dicho, las rubias, el mafioso, tal, ¿no? Y desde un punto de vista, digamos, con frases muy surrealistas, muy absurdas, pero que, bueno, si queréis os leo un poquito, un trocito, ¿no? No muy largo, van a hacerlo largo, pero bueno. Leo. A las 3 de la madrugada, en cualquier garito de la ciudad, hay 2 o 3 fulanos con cuyos rostros se podría esclarecer la última caída de la bolsa y 6 asesinatos. Con razón dice el detective Fuller que cada vez que se cruza con un hombre a esa hora, no sabe si darle las buenas noches o leerle sus derechos. A Lorraine Webster la asesinaron a las 3 de la madrugada en un Shorts, un bar de mala nota que tiene merecida fama de que nadie se fija en nadie, de modo que a última hora no es raro que el barman haga el arqueo de su caja a sabiendas de que al cadáver de la mesa del fondo sobra quien le ha pagado las copas. En sitios como Shorts todo el mundo tiene tan mal aspecto que podrá ocurrir que en la redada por un asesinato la policía incluso sacase esposado al muerto. No comprendo qué podía buscar Lorraine en un sitio así. Tantos años después de su muerte todavía me pregunto qué clase de aliciente puede encontrar una mariposa en el interior de un cerdo. Lorraine estaba acostumbrada a las malas compañías y a los lugares confusos, pero jamás le imaginé en un garito como Shorts, un sitio en el que la mitad de la clientela incluso parecía estar de vuelta de la muerte. Artie Fuller me dio algunos detalles de las pesquisas policiales, pero no hubo un solo detalle que me quedase meridianamente claro. Pudo ser cualquiera, Al, muchacho, ya sabes lo que dice el columnista Chester Newman, que las únicas diferencias entre Shorts y la guerra son los pufos, el bidet y el barman. La muerte era la habitual en un lugar tan desalmado, de modo que el balazo en el pecho de Lorraine Webster, el forense lo zanjó como si en una mujer tan hermosa aquel proyectil del 9 largo fuese bisutería. El detective Fuller quiso animarme con una nota de cumplida humanidad. Si te sirve de consuelo, muchacho, te diré que Lorraine tenía el magnífico aspecto de un cadáver dispuesto a colaborar. Así que el teniente Hoffman tomó nota de que tendido en el suelo de Shorts y hacía el cuerpo de una mujer que aparentaba retención de empaque. El caso es que rehusé ver el cadáver cuando lo velaron en la funeraria de Jerry Mangano. No quise verla resplandeciente e inanimada como un sello de correos al que le hubiese fallado la goma. Su muerte sigue siendo un misterio que no hace sino revalorizar su recuerdo, como un Van Gogh con una mancha de sangre en la firma. Hace muchos años de aquello, muchacho, pero todavía al pronunciar su nombre me sube su saliva a la boca. Con el tiempo conocí a muchas mujeres, ninguna es como ella. Tienen los ojos parecidos, pero es distinta la letra al lápiz de su mirada. Solo Lorraine era capaz de precintar un espejo con aquella mirada en la que había un tercio de ginebra, 2 partes de neón y una aceituna empalada con un hueso invertebrado. Eso son todo, pues como si fuera lo de My Hammer, ¿no? Pero en plan, ¿no? Bueno, os leo una última por no aburrir demasiado, ¿no? Esta va dedicada al mafioso Tonino Fiore, ¿no? Dice: tienes que ser tú mismo, muchacho, siempre tú mismo, que se sepa que eres algo más que un traje bien cortado o el acompañante de la muñeca rubia que se ríe en la ópera como si se hubiese sentado desnuda sobre la mano del ventrílocuo. Tonino Fiore parece a simple vista un tipo ausente y reservado, a veces incluso aturdido, pero nada de lo que dice o hace resulta superfluo, vulgar o rutinario. Tiene una cabeza compacta y austera, casi diría que ruda, y sin embargo hay en el Savoy pocos tipos tan sutiles y expresivos como él. Desde luego no puede decirse que hubiese olvidado aquel consejo del viejo Giacomo Salvodelli cuando Tonino era solo un muchacho con facilidad para la contagiosa frialdad que se necesitaba en un trabajo en el que solo prosperan hasta la cumbre los tipos duros y elegantes en cuya mano el revólver parece parte de la manicura. Tú eres el protagonista, Tonino, hijo, y has de mantener todo el rato el control de tus actos y la atención de quienes te rodean para que no te ocurra lo que esas mediocres películas de las que la gente solo recuerda el rostro de la taquillera. Fue en sus comienzos cuando Giacomo Salvodelli le recomendó aplomo, calma, serenidad, a sabiéndose que la rutina no detiene el tiempo, aunque las manecillas del reloj repitan todo el rato su recorrido, porque el tiempo, muchachos, no consiste en huir de un sitio para otro, Tonino, hijo, sino en hacer que corran los otros. El joven Fiore lo tenía todo a su favor para llegar lejos en Lampa. Con su aspecto tenso y aquel cuerpo calculadamente delgado, vestía trajes teñidos que casi le marcaban en el pecho la carpintería de la espalda. Según escribió Chester Newman en el Clarion, cuando estaba tan escrupulosamente flaco, Tonino Fiore tenía la apariencia punzante y sobrecogedora de alguien que se hubiese vestido a bocajarro. Y sin embargo, ya escondía su esporádica ternura en aquella apariencia hosca y fulminante. Tonino era entonces, casi al pie de la letra, el borrador de lo que es ahora. Un latigazo con ropa y un alma disimuladamente sensible. Alguien a la vez duro y permeable, como un crustáceo de seda. Bueno,
hay mucha, pero por no monopolizar, ¿no? Veis que es el estilo un poco así, eso, ¿no? Paródico. Monopoliza que yo luego voy para algo. No, sí, como hay más, no, sí, como hay más cortas, si queréis luego engancho con más, no os preocupéis, no, de verdad, es que es abrirlo y como son cortitas, Sí, no hay. es curioso, ¿no? Como Sí. utiliza mucho los clichés del género, pero le saca punta, ¿eh? O sea, Es muy bueno. yo que sé, tiene expresiones muy curiosas, eso de vestirse a bocajarro, ¿no? Hay uno que era muy bueno, que no lo encuentro, es que de lo malo de no subrayar, ¿ves? Yo pensaba que lo tenía subrayado y no lo tenía subrayado, con lo cual es un poco al azar. Pero había uno que decía, aquel tipo, muchacho, acabó tan mal herido que hubo que llamar a 3 ambulancias para recoger sus restos. Es genial. Sí. Algo así, ¿eh? Sí. ¿Y este tipo ha escrito algo más? Este tipo ha escrito, bueno, tuvo una vida un poco azarosa, hablo de oídas, ¿eh? No, igual no es así, ¿eh? Pero parece que divorcio, se pasaba en el bar mucho tiempo, solo escribía en el bar, se le hablaba, esa hoy, Te lo contó en el bar. escribía en la barrera, pero contaba Carlos Herrera, creo que a veces lo tenía que rescatar, no ha venido este, tal, cual, no ha venido aquí Me lo hoy. creo todo. Y no estaba, no tenía móvil o no tenía teléfono, lo que sea, no localizaban, tío, ¿sabes? Un día aparecía, ¿no? Y tal. Entonces, un tipo peculiar, ¿no? Y bueno, aquí explica, luego si queréis el tiempo, explica un poco cómo se le ocurrió toda esta historia, pero bueno, doy paso al resto. Y lo único que era un tipo, creo que lo comenté el otro día contigo, que no le gustaba leer a otros autores porque entendía que eso le podía restar a él creatividad en el sentido de originalidad. No, es fácil a veces, y creo que lo comentamos, ¿no? Que a veces, pues si tienes muy reciente una lectura o estás leyendo una lectura, Te condiciona. te pones a escribir y de algún modo casi inconsciente tiendes a reproducir un poco esos clichés y esas... entonces, bueno, pues él no leía por eso, ¿no? Eso decía, ¿no? Pues me ha representado muy bien el comentario que decís, parece como este Marjane o este otro que escribió las de... Creo que interpretó muy bien Bogart en la pantalla. Sí. No, pero es curioso. Es el estilo, sí. Y es muy juguetón con las palabras, ¿no? Para mostrar un botón. Almas del 9 largo, pues en vez de armas del 9 largo, almas del 9 largo. Todas las almas se congregan en el Savoy con el columnista. Y todos, si veis, son personajes con nombres anglosajones, claro, ¿no? Entonces, muy de cine negro, ¿no? Estas historias las contaba él mismo con su propia voz en el programa, ¿no? Os recomiendo que, bueno, seguro que ahora con YouTube y todo se puede recuperar, ¿no? Pero... es una voz que vale la pena escuchar, es una mierda, es una voz vivida, una voz bebida, exactamente. Mira, ya estás copiando el estilo. Pero es ese estilo así, ¿no? Que se nota que como que lo ha vivido, ¿no? Y tal, Sí. efectivamente es así. Pues Bueno, muy bien, entonces damos este hombre paso. se llama, repetimos, José Luis Alvite. Esto está, no os he leído el prólogo, que sería muy largo, ni el epílogo, pero es gente que trabajaba con el Onda Cero, con Carlos Herrera, Lorenzo Díaz y tal. Esto es una cuarta edición de una editorial que se llama Ézaro y se llama Almas del 9 largo, Historias del Savoy. Es una recopilación de artículos. Si ponéis imagen José Luis Alvite con V, tampoco es así excesivamente conocido, porque mi suministrador o camello, como yo lo llamo, de novela negra y tal, no lo conocía. Y quedé en pasajes, al final no, creo que no se lo mencioné, pero no se lo llevé. No estaba al tanto. Y es un experto en este tipo de... Hombre, es una novela negra o un artículo de género negro paródico, de alguna manera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues está muy bien. Pues la aportación. Pues nada, te toca, Javi, a no ser que quieras comentar algo. No, pues lo que voy a comentar es que yo voy a dar un giro de estilo enorme. Una maravilla eso, ¿eh? Porque yo me voy a Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ole. Lo más oscuro aún esto. Más bueno, sí, depende también. De las leyendas, yo me acuerdo, claro, esto lo leí hace pero mogollón de años, no puedo ir más que ver cómo está el libro, que conservo, Es que esas editoriales... de la colección austral. ¿Qué pasaba eso, eh? Se encuadernaban. Sí, ¿verdad? Sí, no, porque tenían un cuadernación que es hoja que lees, hoja que se suelta. Pero bueno, Él era más sabroso también. sí. Y bueno, es la de toda la vida, ¿no? La colección austral esa que tendría Sí. como 2000 libritos de todo tipo Es verdad. de títulos. Que curiosamente, hace poco a mi hijo mayor se lo en el colegio como libro de lectura obligatoria hace poco. Sí, no, de hecho Ahí lo está. conservo de eso, de libro del colegio. Sí. Porque creo que no lo tengo aquí apuntado. Mira, mi nombre primero de BUP. Ah, aquí lo pone. Sí, Ahora que lo has dicho es cuando lo he visto. sí Es que, que era lectura obligatoria. primero de BUP es más o menos
Coincide con cuarto de la ESO. Bueno, no sé cómo Porque estará. luego segundo y tercero de BUP es Son como 15 ahora años, el 16, instituto. ¿no? Exactamente, sí. Pero eso es una lectura muy buena, ¿no? Sí, a mí me, Sí, lo sí, mandaron, sí. A mí me lo mandaron también. Sí, pues esto Claro, lo que conocerán fui al mismo todos. colegio que Pero yo he tú. intentado que mi nano mayor, que tiene ahora, va a cumplir 16 ahora, leyera las leyendas porque le gusta mucho el tema de miedo y tal. Pero yo no sé exactamente qué pasa, pero no... A lo mejor es cosa de él o cosa generacional, ya no lo sé. No le acabo de interesar las leyendas, no diga las rimas, Yo creo que es cosa generacional. ¿verdad? Este, por cierto, era uno de los autores favoritos, si no el autor favorito de Paul Naschy, Ah, el hombre lobo español. sí, sí. De hecho, alguna de sus películas creo que tomó inspiración directa o indirecta de... ¿De alguna leyenda? ¿O? Sí. Bueno, y luego están las películas estas, y con esto te dejo ya hablar. No, pero si Es aquí verdad, los nosotros dejamos. Ya Los se está expertos. diciendo fragmento. sois vosotros, y mientras voy a ver qué leo. Va a ser una sorpresa, ¿eh? Ah, sí, para bien o para mal. No sé, eso tendréis que decir al final. Pues hay unas películas que hizo un tal Armando de Osorio a principios de los años 70, ¿no? Que fue una tetralogía que eran La noche del terror ciego y tres más que hizo, ¿no? Que estaban, vamos, los templarios, los caballeros templarios con sus ropajes, eran esqueletos, ¿no? Con las cuencas vacías que iban montados a caballo, ¿no? Y cargándose con sus espadas a la gente y tal, ¿no? Eso está totalmente... Esa figura del templario totalmente extraída de leyendas de Becker. Yo sí que recuerdo que la que más me gustó fue precisamente la primera, Maese Pérez el organista, pero bueno, para gustos cada uno. Por si Buenas todas. escucha Buenas todas. el audio tu hijo y dices, pues, Ah. vete la primera, empieza por la primera. Claro. Bueno, por la primera, en esta edición, esta editorial, no sé si... Supongo que El Monte de las Ánimas también me impresionó mucho a mí. La de que va a recoger un pañuelo en un bosque, ¿no? Sí. Van las 12, tal, las Sí. campanadas, ¿no? ¿Verdad? Era muy buena también. Son buenas todas, ¿eh? Sí, tiene atmósfera y Sí, sí. la forma de describir. A ver, entonces, ¿cuál es la sorpresa? todo un romántico español. Parece una baraja de cartas, ¿eh? Sí, estoy aquí intentando colocarlas todas en el mismo... Se trata de un libro también vivido y leído. Y... Ya está aquí bebido. Sí, porque en mi época de romántico, hace unos cuantos años, algunas me memoricé, ya no me acuerdo de ninguna. Algunas rimas, ¿eh? Para ligar. ¿eh? Rimas. Pero como tantos habrán hecho, ¿no? Pero te digo, acordarme de pocas. Y curiosamente, pues viendo por mi exigua biblioteca, porque yo no soy tal, lo vi y empecé por la introducción, y es lo que voy a leer, la introducción que hizo. Vale, perfecto. O A sea, veces me gustan ninguna- mucho las instrucciones porque explican mucho del ambiente en el que vivió, de su contexto, de cómo él imaginaba el proceso de creación, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Pues sí, no, esto lo que pasa es que es una letra como tan pequeñita que yo no uso gafas de leer, pero aquí las necesitaría, se me va a poner como un metro. Como no hay cámaras, no hay problema. Póntelas, ¿no? Ya ves, a ver si a ti... Ah, que no las has traído, dices. Las No, es que no uso. Ah, que no uso. Vale, vale. No uso. Suelo tener así letra más grande o bien Más. una iluminación, pero aquí estamos un poco en Se letra parece que pequeña y clamas, sombras. Pues si no improvisar. Que no lo tenemos fresco. Bueno, pues la introducción es del propio Gustavo Adolfo, de junio de 1868. Corrígeme Casi si me nada. equivoco. Correcto. Y dice, bueno, antes de empezar, al leerla me acordé mucho de la primera sesión y única en la que he estado hasta ahora, aparte de esta, Tampoco hay tanta. en la que se hablaba de vosotros también, vosotros dos, José y Joselo, como escritores, sobre todo tú, pero tú también, Bueno, que en haces mi muchos caso, pinitos, tú hacemos que lo tienes ya podemos. libros editados. Y entonces dije, pues esto me está recordando mogollón a José y a Joselo. O sea, tengo que leer, ¿La me cago en la introducción? leche. Sí. Caray. Porque- Nada menos que a Me Becker, tiene ¿sabes? intrigado, Porque Los tiempos románticos. versa, no ya románticos, pero sí que versa sobre todo el tema de la creación artística, lo que bulle en el interesante. cerebro de un creador. Bueno, en el caso de este hombre sería exponencial, ¿no? Pero bueno,
Vamos a ver qué dice. A ver, háblanos, Becker. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Caray. Fecunda como el lecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie y convertirse, al beso del sol, en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de medianoche, que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en formidable, aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por dónde salir a la luz, de entre las tinieblas en que viven. Pero ¡ay! Que entre el mundo de la idea y el de la forma existe un abismo que sólo puede salvar la palabra, y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha, vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Esto va a ser un poco largo, porque no llegaron ni a la mitad. Es una leyenda en sí misma, qué miedo, qué tétrico. ¿Estáis interesados? Sí, sí. Yo estoy interesado en poder leer. Es que estoy yendo lento porque es que casi no veo tan estoy- pequeñito. Pero Se le queda da- mejor, ¿no? exactamente, le da. Pues mira, oye, seguiremos en el mismo. Apagamos la luz y encendemos velas. Entonces ya sí que te tienes que poner a leer. A ver, dice: estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa desconocida para la ciencia de mis exaltaciones y mis abatimientos. Y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término, y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen y siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero, pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables. Os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida con frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas henchidas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el cerebro, insuficiente a contener tantos absurdos.
Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat, luz, que separa la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión, pidiéndome delante de mis ojos, pidiéndome con gestos y contorsiones que os saque a la vida de la realidad del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse esta arpa, vieja y cascada ya, se pierdan a la vez que el instrumento las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo, una vez vacío, apartar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear, y las gentes de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica revueltos nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándolos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla, maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Caray, tío, parece copas buenas, ¿no? Alegre. Siento la duración, pero yo creo que vale pena hasta el final, ¿no? Está muy bien. No, pero qué mal. Se suicidó, murió joven. Murió joven, ¿no? Murió joven, sé eso si seguro. de tifus o sea, de... No lo sé, no lo recuerdo. Pero, joder, lo pasó mal el hombre, ¿no? Se acumulaba tanto en el cerebro, ¿no? Que decían, a ver cómo... Tenía que expulsarla, ¿eh? De todas formas, yo creo que describe muy bien, ¿no? A base, sobre todo, de metáforas, ¿no? Esa dificultad del proceso creativo, de... Tienes una serie de ideas en la cabeza, ¿no? Pero como él bien dice, tienes que buscar la palabra o las palabras La forma, darle forma. La forma, exactamente, Sí, sí. ¿no? Eso creo que lo describe muy bien. Porque muchas veces tenemos eso, ideas, ¿no? Que sabemos que es algo que incluso roza lo genial. Ah, sí, pero A veces provienen de un sueño o de un pensamiento que te asalta, ¿no? Pero como que no acabas de capturarlas y como vienen se van, ¿no? Y sí, me identifico, pero no en un tono más alegre, con ese proceso que a veces cuesta, ¿no? De materializar sobre un papel un mogollón de cosas que tienes ahí en la cabeza. Ya, pero que no, a ti no te llega a atormentar eso. No, por eso te digo que he dicho que en un tono más alegre yo no me atormento, vamos. Hay que decir un tono más alegre a tu estilo en concreto, de historias a contar. Exactamente. se está preparando ya la valija, ¿no? Para irse ya al otro mundo. Este lo dice bien claro, sí. Sí, al final lo comentas tú. Pero bueno, bien, un grande, ¿no? Una vez acaba la introducción y empiezas con las rimas. Se lo diré a mi hijo que lo... Sí, por lo menos. Volverán las ya, si no- oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Vaya, es un clásico también. Sí. Pues nada, Javi, te toca.
¿Qué nos vas a leer? Sí, pues yo retomo el hilo de Joselo y he traído una de Stephen King, pero que exige alguna pequeña presentación porque no es lo que estamos acostumbrados a asociar con Stephen King. Por Stephen King a todos pues nos viene automáticamente novelas y relatos de terror, pero en realidad también se ha metido en otros géneros que en principio no asociamos a Stephen King y que eso no eran menos conocidas las novelas de otros géneros que las que conoce todo el mundo y que son ya parte de la cultura popular. Ahora es verdad que resulta menos original haber traído esta novela porque ya han hecho una serie. ¿Ah, sí? ¿Es Sí. esa? Sí, Mr. Mercedes. No, la verdad es que no la he... No, tampoco. Mr. Mercedes, me suena Y vagamente, ya pero ¿de qué va? han ¿De qué hecho va? una serie de eso. Sí, creo Como que... corren, ¿no? Sí, bueno, este creo que es, no sé si de 2016, no tiene tantos años. Ah, no, pues mira, 2014, pero bueno, tampoco es demasiado. Sí, la estrenaron hace unos meses y además han anunciado que van a hacer su segunda temporada y todo. Pero bueno, hasta la serie, pues poca gente conocía, creo, la trilogía que inicia esta novela. Y la gracia es que eso es una trilogía. La primera se llama Mr. Mercedes, la segunda Quien pierde paga, o así es la traducción. En realidad la novela se llama Finders Keepers o algo así, que se ve que es una expresión inglesa que supongo que alumbrera del traductor no se me ha ocurrido nada mejor. Y la tercera se llama Fin de guardia, que es así que es una traducción literal. Y bueno, es novela negra, es un intento de incursión, bueno, la frontera entre novela negra y policíaca, pero siempre al estilo de Stephen King, que si quien lo conoce sabe que bajo el pretexto de hacer literatura de género, digamos, y aunque por supuesto haga también literatura de género, pues se puede considerar una especie de escritor costumbrista, que lo utiliza como coartada para describir, bueno, pues el estilo de vida del interior de los Estados Unidos, y las cuestiones paranormales o tenebrosas suelen ser un paralelismo con cierta crítica social, cierto estilo de vida americano. Y nada, pues eso, la tercera no la he leído todavía, he leído las dos primeras y creo que el nivel es bastante... Sí, esta es la primera, está ahí, en mi opinión, mejor que la segunda, pese a que la segunda también está muy bien. Y bueno, simplemente no pretende Stephen King descubrir el Mediterráneo, ni dar ningún giro al género, ni hacer nada especialmente original y novedoso. Vamos, que esto es una novela del gato y el ratón. Pero la gracia es precisamente esa. Si yo os cuento el argumento, incluso la trama, que se puede contar en 5 minutos, pensaréis que lo habéis visto 1000 veces y que no os va a decir nada nuevo. Pero si la lees es tan inmersiva, en mi opinión, que te da igual que te hayan contado esta historia 1000 veces. Que la gracia está precisamente en eso, ¿no? En no pretender dar ningún giro sorprendente, sino en hacer una novela digna de personajes, porque es una novela fundamentalmente de personajes, con sus momentos muy oscuros y bastante incómodos para el lector, cosa que a estas alturas, pues de lo que hemos visto y leído, parece difícil que te vaya a escandalizar. Eso te iba a preguntar. No es una forma de hablar, hay pasajes que incomodan al lector hasta ese punto. Si no eres un psicópata, yo creo que sí. Si encima disfrutas, consulta con tu psiquiatra. Sí, yo qué sé, pues, hombre, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que... Entra en detalles, digamos. Ya. Que bordea cuando no pasa la frontera del incesto y cosas así, ¿no? Y de una relación enfermiza entre una madre y el hijo psicópata. Sí. Y bueno, pues alguna incesto, violencia, en fin, como que pues eso, ¿no? Que no te deja indiferente. Sí, que Stephen King en general, bueno, juega bastante fuerte. Está revalorizado últimamente Stephen King, ¿verdad? Sí, porque... Está revalorizado. Sí, porque hubo unos años que era como algo rutinario, ¿no? Sacaba una novela, pero tampoco tenía
el boom que vuelve a tener de 5 años a esta parte más o menos, sí que es cierto que vuelve a estar como muy... Y sobre todo ahora va a haber adaptaciones, bueno, estás comentando lo de la serie, ahora van a hacer este año, van a estrenar al menos 2 películas basadas, una en la segunda parte de It y luego la otra no me acuerdo. Sí, el Cementerio de Animales. Sí, bueno, Cementerio de Y Animales. para el año que viene, creo, y no sé si la han grabado ya lo están grabando, es Doctor Sueño, que es la segunda Esa parte es la que decía. Con Ewan McGregor. Esa Es que tiene una producción absolutamente fructífera, ¿no? Sí, sí, sí. Es brutal, ¿no? Y encima con Pseudónimos también, no creo. Con Sí, Salados también, dar sí. salida. Richard Bachman o algo así. Hasta el hijo, Joe Hill, puede ser, el hijo que creo que es escritor también, para no seguir la estela y vender por sí mismo, a lo mejor pues lleva otro camino, ¿no? Pero es un tipo que cuando yo he revalorizado, no me refiero tanto a que se le ha tenido en cuenta, sino pues típico, bestsellers, tal, Stephen King, no, calidad literaria cero, ¿no? Y ahora se está, parece ser por lo que estoy viendo, eso, revalorizando. Que se le está empezando a considerar incluso un escritor de calidad, no solamente un... Dentro del género, lo que sea, comercial. pero claro, ha buceado digamos, en la psicología de personajes y tal, de una manera que también es estimable, ¿no? Yo la verdad es que he leído creo que uno nada más de él, y Mirano tiene uno de relatos que estoy queriendo hincarle el ojo hace tiempo, y como tengo siempre cosas para leer, no he llegado. Y a mí en principio me acuso de ser de ese tipo de... Stephen King, pero parece ser que sí, que es mejor de lo que simplemente es un escritor de series y ya está, ¿no? Parece ser, ¿no? Ya digo que no puedo juzgar porque no he leído gran cosa, ¿no? Pero... Además sus novelas, yo tampoco he leído muchas, habré leído media docena, ¿no? 4, 5 o 6. Son muy cinematográficas, son muy adaptables a la pantalla, ¿no? Es casi, a veces me da la impresión cuando le he leído, ¿no? Que digo, este hombre está pensando, Eso es. cuando escribe está pensando en a ver cómo lo escribo para... A lo mejor se le reprocha eso. Para que se adapte al Encima guion, ser un ¿no? escritor que en vida gana mucha pasta, porque eso jode. No, pero yo siempre le he tenido, yo a Stephen King le he tenido, yo la primera novela que leí de Stephen King me la dejó mi hermana, que era la de Carrie, ¿vale? Esa fue la primera que leí. Que al parecer él la llevó a tirar a la basura porque no se la publicaron en, no sé, en 3 o 4 editoriales y fue su mujer la que lo rescató. Mira, lo curioso, movió, no eso sabía me suena nada. a Cela con la colmena. La mujer rescató de las llamas. También. Tal cual, De las llamas. tal cual. Sí, de hecho, La parece conjura de ser los que necios también. por aquel Que entonces fue éxito no en vida. vivían en una caravana y estaban, vamos, no en la miseria, pero casi. Creo que Stephen King era profesor de inglés en un instituto, vivía, pues como vemos en las series, él y su mujer, y no sé ya si algún hijo, en una caravana, en un parking. Y, bueno, pues, Cuando vives en una caravana es que muy bien no te va. Claro. Y ahora, pues nada, vive en una mansión. Sí, sí. Diría, oye, Con toda la luz pagada, me decía García, ¿no? Hasta el resto de sus días. que me saquen las novelas en películas. Madre mía, eso ayuda, ¿no? No, es que tú imagínate, no solamente de los miles, decenas de miles de ejemplares que vende de los libros, es que son los derechos de autor de las adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, Cementerio de Animales es ya un remake, o sea, ya se hizo una película en su día, Cementerio Viviente, ¿vale? Ahora es un remake, o sea, es cobrar 2 veces derechos de autor. Pero el ¿no? tipo curra, ¿cuántas novelas puede tener? Pues que lo ¿30? que va, más de 60. ¿Tú sabes lo que es eso? No, pero es que además ¿Sabes la creatividad que tienes que desarrollar para Es que eso, además el tiene curro que novelas de supone? 1000 páginas, no es que digas, es que escribe libritos Este tocho no es moco de pavo, ¿no? Sí, Te lo has leído entero. y no es de las más largas. No, esa no parece de la más larga, ¿no? La de It, que eran 1300 páginas y Un poco más. Pero It son 1300. ¿La de It te la has leído? Es que Sí, yo sí, sí, esa la he leído he entera. oído que hay gente que ha leído It, y ya lo he oído en 2 o 3 personas, que han tenido que dejar la lectura porque les impresionaba tantísimo que tuvieron que interrumpir la lectura en todo momento, porque digo, hostia, es que me estoy cagando encima. O sea, eso para un escritor de novelas de terror, claro, es tope, ¿no? El provocar negro sobre blanco algo que no ves visualmente en una película, ¿no? Sino que estás jugando con la imaginación, recreando todo de forma que da esa impresión al lector, ¿no? Eso me parece muy meritorio, ¿no? Yo Bueno, ya digo, miedo, no, algo inquieta y tal,
pero creo que injustamente es más una... Claro, aunque bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Pues Sí, depende claro. de la Sí. situación. Tú eres un tío curtido, tú. No, yo como encendía la luz, además. Pues nada, si queréis, Pero pues... una pregunta me surge este hombre. ¿Este hombre sería tan famoso si hubiesen llevado a la gran pantalla todas las novelas que le han llevado? Hombre, eso ayuda. Pero yo creo que igualmente sería famoso. Sí. Pues, sí. Sí, pero quizá no tanto, casi inevitablemente. ¿Esa de la torre o algo así? ¿No hay una que se llama? La Sí, es una saga, que es La Torre Oscura. sobre Eso, todo no esa lo es la he que están leído. llevando ahora también a la serie, ¿no? Sí, exacto, exacto. No lo sé, de esa no la he ¿Y esta que leído. no interpreta? Sí, si lo veis, veis quién es. Pero no sé aún daros más pistas. Un rostro conocido. Sí, es un irlandés que suele hacer de borracho, si es que ha salido en un montón de... Creo que sé quién ¿En puede qué ser. pelis? Pero... en muchas. Sí, es para ponerle en un compromiso, ¿no? Sale a lo mejor en esa de... Un irlandés. Esa que salen varios. Mira, el que sale de malo Pero en no las sé, de Tarantino. No, ese Juan McGregor. ¿Sabes quién es? No, que va. El alemán. No, bueno, Este que Juan sale de McGregor es malo escocés. en la de Tarantino de Hitler. Ostras, no tengo ni idea. Christopher Waltz sale junto a 4 personas más, 2 matrimonios. Creo que ese es el irlandés al que se refiere. Me da la impresión, es una intuición. A ver si no es irlandés. Al final, Brendan Gleeson. Ah, vale. Creo que sí. Sé que es irlandés, ¿no? Pues no lo sé, pero no sé quién. Tiene cara de irlandés. Qué bien nos viene internet. Lo está mirando en el móvil. Sale en Paddington 2. Oye, pues está muy bien la de Paddington 2. Exacto. Es el osito En Paddy. Calvary, en Al filo del mañana. Yo no paraba de reírme. En Al filo de mañana sale echando la bronca a Tom Cruise, que la vi ayer en la tele un poquito. Me asomé. Es enorme. Sí. bigote. No, y además está bien elegido, ¿eh? Si os leéis la novela, cuando vi que era este tío, está bien pensado. Pues a ver qué fragmento nos lees. Sí, nada, pues un trozo del prólogo para no destripar. Hoy vamos de prólogos. Claro. Pues vaya. No, bueno, pero luego la introducción a la novela, ¿no? No, O sea, el final, el final. No, Sí, bueno, tengo que poner algo de contexto. Nada, esto es el capítulo introductorio que luego pues no tiene mayor importancia más allá de que es la situación que después lleva a toda la investigación. La trama, esto es la contraportada, pues es en una feria de empleo, de repente en la cola de madrugada pues aparece un Mercedes y arremete contra la cola y se carga no sé cuántos. Y luego pues la historia es la historia del gato y el ratón, del policía que lo investigó antes de jubilarse y no dio con él, y el asesino que le va provocando porque está aburrido. En fin. Y el prólogo, bueno, está razonablemente separado por eso, ¿no? Porque lo que cuenta es justamente eso, el asesinato o la matanza, pero está bastante bien logrado, ¿no? Porque se tira, que es la parte que no voy a leer, pues 5 o 6 páginas. Bueno, pues contando la situación, ¿no? Crisis en Estados Unidos, al pueblo este pues montan una feria de empleo para que para repartir trabajo entre desempleados, pues los desempleados van como 10 o 12 o 15 horas antes de que abran la feria para coger sitio, duermen en la cola, bueno, te va presentando varios personajes, cómo interactúan, por supuesto todos morirán 3 o 4 páginas después. Claro, después de que empatices con una situación que de forma bastante natural y espontánea pues repite muchas cosas, ¿no? Ya te está situando el contexto de la crisis económica. ¿Por qué es actual esta novela? Sí, 2014. Es de lo más reciente. Sí, que exacto, sí, está... Pero en la ficción es contemporánea. Sí. Vale. Claro, pues después ya digo, ¿no? De situarte el tipo de sociedad que articula la situación del pueblo, pues de repente ocurre lo que os voy a leer. A las 3:30, Augie se arrodilló, levantó el extremo del saco y echó una ojeada al interior. Janice Crave, acurrucada, dormía profundamente con la niña en el pecho. Esa escena le recordó las uvas de la ira. ¿Cómo se llamaba la chica? La que acababa amamantando a aquel hombre. Era un nombre de flor, pensó. ¿Lilia Azucena? No. ¿Fancy Pensamiento? Ni remotamente. Se planteó formar bocina con las manos
Ya voz en cuello, preguntar al gentío: ¿quién ha leído las uvas de la ira? Cuando volví a erguirse... Bueno, en realidad no quería leer esto. Pero llego enseguida a la otra parte. No te alargarás tanto como yo, tranquilo. ¿Quién ha leído las uvas de Culpas la de ira? Baker, bueno, sabes. Cuando volví a erguirse, sonriendo ante una idea tan absurda, el nombre acudió a su memoria. Rose, Rosa. Así se llamaba la chica de las uvas de la ira. Pero no solo Rose, sino Rose of Sharon. Parecía un nombre bíblico, pero Augie no había podido asegurar que lo fuera. Nunca le había dado por leer la Biblia. Miró el saco de dormir, donde había previsto pasar esas horas de la madrugada, y pensó en Janice Craig diciendo que quería disculparse por Columbine, y por el 11S y por Barry Bonds. Posiblemente estaría dispuesta a cargar también con el calentamiento global. Quizá después de aquello, cuando hubieran conseguido sendos puestos de trabajo, o no, porque seguramente tan probable era lo uno como lo otro, la invitaría a desayunar. No sería una cita, no, nada de eso. Solo unos huevos revueltos con bacon. Después no volverían a verse. Llegó más gente. Ocupaba ya todo aquel pasadizo en zigzag delimitado por los postes y la pretenciosa cinta con el rótulo prohibido el paso. Más allá, la cola seguía por el aparcamiento. Para Augie lo más sorprendente e inquietante era lo callado que estaba todo el mundo. Como si supieran ya que eso era una misión fallida y aguardaran solo el anuncio oficial. La pancarta volvió a flamear lánguidamente. La niebla continuó espesándose. Poco antes de las 5 de la madrugada, Augie salió de su propio estado de sopor, pateó para despertarse los pies y advirtió que una desapacible luz plomiza impregnaba el aire. Era lo menos parecido en el mundo a esos amaneceres de dedos arrebolados propios de la poesía y las películas antiguas en Technicolor. Aquello era el antiamanecer, húmedo y tan pálido como las mejillas de un cadáver 24 horas después de la muerte. Vio el edificio del centro cívico revelarse en todo su ramplón esplendor arquitectónico de los años 70. Vio la cola que se extendía por el recorrido en zigzag a lo largo de más de 20 vueltas y luego se prolongaba hasta perderse de vista en la niebla. Ya apenas se oían conversaciones, y cuando un conserje uniformado de gris cruzó el vestíbulo al otro lado de las puertas, algunos de los presentes, con cierto retintín, lanzaron discretos vítores. «Han descubierto vida en otros planetas», exclamó uno de los jóvenes que antes observaban a Janice Craig. Era Keith Price, a quien no mucho después le sería arrancado de cuajo el brazo izquierdo. Esta ocurrencia provocó moderadas risas, y la gente empezó a conversar. La noche había quedado atrás. La luz que comenzaba a diseminarse no resultaba especialmente alentadora, pero sí era un poco mejor que las largas horas previas al amanecer. Augie se arrodilló otra vez junto a su saco de dormir y aguzó el oído. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando oyó los ronquidos suaves y acompasados. Tal vez se había preocupado por ella sin razón. Supuso que ciertas personas sobrevivían, quizá incluso prosperaban, gracias a la bondad de los desconocidos. ¿Acaso la joven que en ese momento dormitaba en el saco con su bebé fuera una de ellas? Se le ocurrió que Janice Craig y él podían presentarse en las distintas mesas de solicitud como pareja. Así, la presencia de la niña tal vez no se interpretara como indicio de irresponsabilidad, sino más bien como abnegación conjunta. No se habría atrevido a asegurarlo. La naturaleza humana era en gran medida un misterio para él, pero consideró que no debía descartarse la posibilidad. Decidió que se lo plantearía a Janice cuando despertara, a ver qué opinaba. No podían hacerse pasar por matrimonio. Ella no llevaba alianza y él se había quitado la suya hacía 3 años, pero sí podían hacerse pasar por, como decían ahora, pareja de hecho. Seguían subiendo coches por la pendiente desde Marlborough Street con rítmica regularidad. Pronto se unirían a ellos personas a pie, recién apeadas del primer autobús del día. Augie estaba casi seguro de que el servicio empezaba a las 6. Debido a la espesa niebla, los coches que llegaban eran solo faros con sombras imprecisas perfiladas detrás de los parabrisas. Algunos conductores, al ver a la muchedumbre ya congregada, se daban media vuelta, desalentados, pero en su mayoría continuaban adelante en busca de las pocas plazas de aparcamiento libres que quedaban, menguando sus luces de posición. Augie reparó entonces en los contornos de un coche que no se dio media vuelta ni siguió adelante hacia los confines del aparcamiento. Unas luces antinieblas flanqueaban los 2 faros anormalmente luminosos. Faros de alta intensidad, pensó Augie. Eso es un Mercedes-Benz. ¿Qué hace un Mercedes-Benz en una feria de empleo? Se dijo que acaso fuera el alcalde, Kinsler, que acudía para pronunciar un discurso ante el Club de los Madrugadores, para felicitarlos por su empuje, esa presencia de ánimo tan característicamente americana. Si era así, pensó Augie, llegar en su Mercedes, aunque fuese viejo, era de mal gusto. Un hombre de cierta edad, por delante de Augie en la cola, Wayne Whelan, y en los últimos momentos de su existencia terrenal, dijo: ¿eso es un Mercedes? Parece un Mercedes. Augie se disponía a decir que claro que lo era, que los faros de alta intensidad de un Mercedes eran inconfundibles, cuando el conductor del coche situado justo detrás de la forma desdibujada del Mercedes tocó el claxon. Un bocinazo prolongado e impaciente. Los faros de alta intensidad brillaron más aún, formando resplandecientes conos blancos en las gotas en suspensión presentes en las nieblas, y el coche dio un brinco al frente como si el impaciente bocinazo hubiese sido una palmada en el trasero. Exclamó Wayne Whelan, sorprendido. Fue su última palabra. El coche aceleró directamente hacia el lugar donde la multitud de solicitantes de empleo estaba más apiñada, cercada por la cinta con el rótulo prohibido el paso.
Algunos intentaron echar a correr, pero solo lograron escapar aquellos situados al fondo. Quienes más cerca de las puertas se hallaban, los verdaderos madrugadores, no tuvieron la menor oportunidad. En su intento de huida tropezaron con los postes y los derribaron. Se enredaron en la cinta, chocaron entre sí. La muchedumbre se zarandeó en una sucesión de tumultuosas olas. Los de mayor edad y los de menor corpulencia cayeron y fueron pisoteados. Augie se vio embestido violentamente hacia la izquierda. Dio un traspié, recuperó el equilibrio y salió lanzado hacia delante de un empujón. Un codazo lo alcanzó en el pómulo justo debajo del ojo derecho, y en ese lado de su visión aparecieron los vivos destellos de un 4 de julio. Con el otro ojo vio que el Mercedes no solo surgía de la niebla, sino que parecía crearse a partir de ella. Era un enorme sedán gris, acaso un SL500 de los de 12 cilindros, y en ese momento los 12 bramaban a plena potencia. Augie cayó de rodillas junto al saco de dormir y recibió un puntapié tras otro mientras pugnaba por levantarse. En el brazo, en el hombro, en el cuello. La gente chillaba. Oyó gritar a una mujer: «¡Cuidado, cuidado, no parará!». Vio a Janice Cray asomar la cabeza por la boca del saco con un parpadeo de perplejidad. Una vez más le recordó un topo tímido mirando desde su madriguera. Un topo hembra con el pelo muy revuelto después de una noche de sueño. A gatas, Augie avanzó y se echó sobre el saco, y sobre la mujer y la niña que había dentro, como si así pudiera protegerlas de aquellas 2 toneladas de ingeniería alemana. Oyó los alaridos de la gente, sus voces ahogadas casi por el rugido del motor del gran sedán cada vez más cerca. Alguien le asestó un golpe tremendo en la nuca, pero apenas lo sintió. Tuvo tiempo para pensar. Iba a invitar a Rose of Sharon a desayunar. Tuvo tiempo para pensar. A lo mejor gira. Esa parecía ser su mejor opción, probablemente su única opción. Empezó a alzar la cabeza para ver si ocurría y un enorme neumático negro cubrió su campo visual. Sintió cerrarse la mano de la mujer en su antebrazo. Tuvo tiempo para abrigar la esperanza de que la niña siguiera dormida. Al cabo de un instante el tiempo se acabó. Y empieza la novela. Está muy bien porque está describiendo una embestida del coche, pero en realidad no directamente no está contando nada, ¿no? Es un poco como la gente tropieza, se golpean unos a otros, el pánico y tal, pero no lo está describiendo gráficamente, ¿no? Me ha gustado, además. Y luego los detalles están buenos, ¿no? Tenía pensado, que supongo que es algo que se piensa en situaciones límite, ¿no? Tenía pensado, ¿no? Ahora no, ¿no? Ahora no. Tenía pensado invitar a no sé quién. Esos detalles absurdos que en esos momentos clave Sí. y le dan realismo, porque es absurdo el pensamiento humano. En situaciones límite, ¿no? Parece que se piensa en cosas curiosas, ¿no? Sí. Va a girar, Para el lugar, ¿no? Un poco banales va a para matarme, lo que está pasando en esos Exacto, momentos, exacto. pero sí es la dinámica de la mente humana, ¿no? Sí, claro, no se replantea su vida, ni No es un vida pensamiento diapositiva, excesivamente ¿no? profundo. Sí, que es como una especie de micro relato dentro del relato general, ¿no? Porque todo este prólogo es eso. Pero ella la atrapa y dice, bueno, Mercedes, ¿qué hace aquí? Es extraño, ¿no? ¿Y por qué interés tiene en atropellar a gente que tampoco viene a pedir trabajo, ¿no? La venganza, entonces empiezas ahí a... ¿no? Sí. Claro, encima primero mueren los que más han madrugado. Sí, Eso estaba es pensando irónico, sí. Es irónico. A quien madruga os le ayuda, ¿no? Los Para que llevar más la se lo cosa. merecían son los que se llevan la... Sí, Lo que- porque el coche inviste una vez, bueno, según su Sí, bueno, creo que va. su visión es a la segunda, ¿no? Sí, luego lo explican un poco más a lo largo. No, se ve que está un rato. O sea, han visto varias veces en varias. Se zonas. recrea. Eso, exacto. Se recrea un poco a lo bestia. Y claro, porque os he puesto en contexto, ¿no? Pero yo cuando lo leí, claro, te quedas un poco diciendo. Claro. Me has presentado los personajes. Claro. De hecho, hablan. La mujer de la niña explica su historia. También habla de su situación y tal. Y te piensas, bueno, pues que alguno se va a salvar. Encima la mujer tiene un hijo. Él además les deja una manta, un saco de dormir, porque les sabe más. Y ya cuando estás encariñado, cuando. Cuando va a empezar la novela, ¿no? Claro, pues se carga a todos, al niño, a la madre, a este y a los madrugadores. Así es Stephen King. Pues nada, si os parece... Sí, No. Hombre, cuando llega mi intervención... Ya estamos Bueno, un me poco voy a ir a con la ganas de irnos al descanso. Homenaje. Dice, no me voy a ir en la mía. Bueno, Eso habría sido original, ¿eh? ¿eh? Sí. Presentas un libro y te vas al servicio, ¿no? Sí, para no oír los abucheos. Apocalipsis Broma. Z. Sí. Yo voy a leer un fragmento. Pero no esperemos a Javi. Hombre, si es Que hubiera estado. Exactamente. Corta un momento. No, no puedo cortar porque se me fragmenta el archivo y luego es un rollo. Esto además es mucho más natural, ¿sabes? Sí. Yo voy también. Oh.
No, no. No, pero ¿os acordáis del primer programa que sonó el teléfono? Sí. Y... ¿Ah, sí? Esto es cosas de directo. ¿Allí llegaste a cortar o no? ¿Qué va? Tampoco. No, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente. Tonterías, Esto tú es luego puedes como hacer aquí la vida. edición La que vida que nos quieras. cuela. Bueno, vamos a ver. Apocalipsis Z es una novela de un tal Manel Loureiro Doval, ¿vale? Que nació en Pontevedra en 1975. El Aurelio estaba claro. Y él en principio no era escritor, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Mientras estudiaba en esta ciudad, compatibilizó sus estudios con varios trabajos en televisión, primero como presentador y luego como guionista. Y en ese momento fue cuando descubrió, oye, pues a mí me gusta esto de escribir, ¿no? De hecho, Apocalipsis Z no empieza él a escribirla como una novela. Si mal no recuerdo, él tenía un blog y entonces se le ocurrió la idea de escribir como si fuera un diario las entradas al blog, ¿no? Día tal pasa esto, día cual pasa lo otro, ¿no? Y se ve que tuvo tanto éxito que luego una editorial contactó con él y le dijo, oye, esto hay que pasarlo a libro en papel, ¿no? Aquí lo pone, dice, tras haberse convertido en un fenómeno de culto en Internet, donde ha sido disfrutada por decenas de miles de personas de todo el mundo, esta editorial le propone publicarlo como novela. ¿Qué editorial es? Eso es lo que estoy intentando. Te he visto en apuros y encontrar. he dicho ahora, ahí. Sí, es ahí. Ahí lo he pillado. Dolmen Editorial. Vale, la primera edición fue de diciembre de 2007, o sea que ya tiene, ya tiene sus años. Sí, sí. Vale, luego creo que se ha hecho como mínimo segunda parte. Sí. Y puede que sea una trilogía. Vale, aquí en la contraportada, pues una pequeña sinopsis, ¿no? ¿Qué sucedería si un día al levantarte descubrieses que la civilización se está cayendo en pedazos? Eso es lo que le sucede al protagonista de Apocalipsis Z, un joven abogado que lleva una vida tranquila y rutinaria en una pequeña ciudad española, hasta que un oscuro incidente médico tiene lugar en un remoto país. La gracia que para mí tiene este libro, no solo he leído el primero, es que, claro, te está describiendo un apocalipsis zombie, pero en España. Vale. ¿Vale? Pero al mismo tiempo no es una cutrería cañí que digas esto no, lo hace muy bien, ¿no? De hecho, ya digo, son todo como entradas de un diario y la que voy a leer es la entrada 33, que es de 25 de enero, de un 25 de enero a las 6:38 de la tarde. ¿Vale? Entonces esto os dará una idea más aproximada de lo que es la novela. Ya estoy más tranquilo. Esta noche ha sido una auténtica pesadilla. Más tarde, a la luz del día, la situación, aunque menos aterradora, ha mostrado toda su angustiosa realidad. Pero ahora vuelve a caer la noche. Dentro de unas horas volverá a estar todo completamente oscuro, ya que ni que decir tiene que el alumbrado público está fuera de servicio. Y yo no podré ver a esas cosas, pero sé que están ahí fuera. Y creo que de alguna manera ellos saben que hay vivos por aquí cerca, en alguna parte. Todo comenzó a la 1 de la mañana, más o menos. Acababa de volver de la tapia del jardín, de hablar con Miguel, el vecino de la casa de atrás, porque esto es una zona como de chalets, allí en Galicia. El único ser humano que queda aquí. Supongo que podríamos haberlo hecho por teléfono y así evitarnos el terrible frío de estas noches, pero la necesidad de ver un rostro humano es enorme. Al volver a la casa he trasladado mi cuartel general al dormitorio delantero, en el piso superior. No he sido capaz de dormir en esta habitación desde hace 2 años. Ahora no me queda más remedio que hacerlo, ya que es la única cuya ventana da al frente y está por encima de la tapia. Desde aquí puedo ver toda mi calle hasta el cruce con la principal y un pequeño tramo de esta. He subido la emisora, el portátil, un pequeño televisor de 14 pulgadas y el arpón de submarinismo, colocándolo todo junto a un sillón que he arrimado a la ventana. Me he sentado en él y me he puesto a esperar. Al principio no era capaz de distinguir muy bien lo que pasaba. El sonido ha sido lo primero. En el silencio sepulcral de la noche he empezado a oír un ruido extraño, una especie de arrastrar algo contra el asfalto, salpicado con algún ocasional gemido. Se me han puesto los pelos de los brazos literalmente de punta.
Al cabo de un momento he visto al primero. Era un hombre vestido de civil de unos 35 años. Llevaba puesta una camisa de cuadros azules y blancos y unos pantalones vaqueros. Le faltaba un zapato. Tenía una herida horrible en la cara y toda su ropa estaba empapada de sangre que ya empezaba a acartonarse. Detrás de él siguieron apareciendo más hombres, mujeres, incluso niños, por el amor de Dios. Todos presentaban algún tipo de herida u otra y algunos incluso amputaciones severas. El color de su piel es cerúleo, con el sistema de venas marcado en tonos oscuros sobre esa piel pálida, como si fuera un delicado tatuaje. Los ojos tienen la córnea amarillenta. Sus movimientos son lentos pero no demasiado, y parecen tener algún pequeño problema de coordinación. En cierta medida recuerdan en su forma de andar a alguien medianamente bebido tras una noche de fiesta camino de casa. No está mal si tenemos en cuenta que están muertos. Jodida y totalmente muertos. Porque de eso no cabe ninguna duda. He visto unos cuantos de esos engendros con heridas que tienen que ser mortales de necesidad y sin embargo han pasado por debajo de mi ventana andando como si nada. Esto es pavoroso. Las docenas del principio pronto se han transformado en centenas, quizá miles, no lo sé. Por un momento la calle recordaba una manifestación o la salida de un concierto, solo que sumida en un silencio sepulcral, únicamente roto por el arrastrar de pies por el asfalto y algunos ocasionales gemidos. Son una puta multitud y se encaminan directamente hacia el centro, hacia el punto seguro, incansables, inmutables, imparables. El motivo es más que evidente. No sé cuántas personas pueden estar hacinadas en el centro, pero toda multitud humana hace ruido, mucho ruido. En el silencio absoluto de esta noche llena de cadáveres andantes, puedo oírlo en la lejanía, a más de 2 kilómetros. Sonido de altavoces, ruido de generadores eléctricos para proveer de luz y calor, ruido de vehículos, un imán para esta multitud violenta y deseosa de cuerpos humanos palpitantes. Les caerán encima y no podrán hacer nada. Al cabo de unas horas ha empezado a oírse ruido de armas de fuego, cerca del centro. Primero fueron algunos disparos sueltos, aislados. Más tarde el ruido de fusilería aumentó y se convirtió por un momento en un auténtico rugido. Juraría que por un momento incluso he oído algo parecido a cañonazos. La Brillat fue retirada hacia varios puntos de España estos últimos días, pero aún debe quedar aquí un contingente considerable que parece estar arreando de lo lindo. La radiofrecuencia se ha saturado durante horas interminables, llena de mensajes histéricos de unas unidades a otras, llamadas de auxilio, peticiones urgentes de munición, pelotones rodeados solicitando ayuda urgente, informes de bajas, puntos de reencuentro. Han roto por tal punto, nos están sobrepasando por tal otro, y poco a poco el silencio. El ruido de armas de fuego ha ido cesando paulatinamente y al rayar el alba no se oía absolutamente nada. Las radiofrecuencias están mudas, muertas. Un par de columnas de humo se elevan sobre el centro, marcando el sitio donde una vez estuvo situado el punto seguro de mi ciudad. Estamos bien jodidos. Una docena o dos de esos monstruos se han quedado dando vueltas por mi calle, como autómatas. Uno de ellos está golpeando monótonamente el portal de la casa de al lado, la del médico. No sé por qué hace eso, ya que me consta que esa casa está absolutamente vacía. Pero lleva así horas y va a hacer que mis nervios estallen. La noche va a caer de nuevo. Espero ver la luz del día. O sea que está muy chula. O sea, está bien escrito y lo que sí. pasa es que inevitablemente me recuerda, no sé si a ti también te da esa impresión. ¿A quién te recuerda? ¿A Esa quién me novela. recuerda? A Richard Matheson en Yo soy leyenda. Sí, claro, está Joder, contado en primera Es una persona. influencia brutal. Sí, sí, En sí. plan diario, en plan lo que está En pasando. plan diario, sí. Me recuerda muchísimo, muchísimo. Sí. Y encima el tema es el mismo, realmente. Sí, sí, Solo sí. que Matheson lo hace con vampiros, aunque luego en Soy leyenda película lo hacen con zombies, ¿no? Sí, hay un- Will Smith. Sí. Pero me recuerda muchísimo. Pero está bien escrito, está bien, mantiene interés. está Sí, bien, está bien. porque te identificas con el protagonista, porque ese es un chaval español y tal, ¿no? Que vive en una casona, allí en Galicia. Entonces lo cuenta muy bien, ¿no? De manera muy Sí, sí. realista. Claro, al principio él está ahí acojonado dentro de su casa y tal, luego claro, llega un momento en que se le empiezan a acabar los víveres y tal, y tiene que plantearse, a ver qué hago yo, ¿no? ¿Por dónde salgo? ¿Qué hago? Creo recordar que el vecino este que El San nombras, Miguel, San sí, Miguel, tiene un yate o
barquito o algo y... Ya tengo un barquito, ¿no? ¿Una chalupa de mierda o un yate? Aclarémonos. O es un jeque árabe que no tiene o un percebero. transatlántico. Una canoa. Pues nada, que lo hace como muy realista, como muy español, ¿no? Y citando lugares y... Creíble, lo hace creíble, ¿verdad? Creíble, Que eso no es nada exactamente. fácil. Claro, la costumbrista, ¿no? Sí. Me acuerdo que hay un capítulo en el que cuando finalmente se decide a salir, pasa por el pueblo, no sé qué, y entonces se le ocurre qué puedo hacer para que no me muerdan los zombies, ¿no? Y hay una tienda que venden artículos de submarinismo y tal, y el tío se pilla un traje de estos... Pero que está vacía, claro. De neopreno. Sí, bueno, creo recordar que lo que es la tienda que está en la planta baja está vacía, pero en la planta primera, que es donde vivían los dueños, sí que están los zombies de los vendedores, ¿no? Entonces esa escena es la que yo recuerdo que tiene más suspense de todo el libro. Y claro, pues tiene su gracia porque al tío se le ocurre la idea de si me pongo un traje de estos con este tipo de malla antitiburones y tal, pues si me muerden, pues no me... Es curioso, yo os la recomiendo y ya digo, creo que llegó a ser trilogía. Tuvo tanto éxito que se hicieron dos entregas más. Manel Loureiro. Me suena de algo. Manel Loureiro. ¿Ha hecho guiones para algo? Sí, como he comentado al principio, él es abogado, pero hizo sus pinitos en televisión como presentador y haciendo guiones. Y entonces fue cuando le entró el gusanillo de la escritura. Yo creo porque me dijo mi tío que tú también ves Todopoderoso, ¿verdad? Sí. Pues soy un fan, mira, venía viendo Aquí no hay dragones, que es la otra parte, que son muy buenos los cabrones, Buah. Es muy recomendable porque dices, cojones, es que son muy buenos, tienen todo su sentido del humor. Es un programa que hace, mira, Rodrigo Cortés, que es cineasta, ¿no? Ha hecho Buriel y... Es un programa de radio. José Rojas. Y lo vimos en podcast, ¿no? No sé si es tu caso, Sí, pero yo lo digo en casa para evitar publicidad. Este de Family Cansado, pues Javier Cansado, ¿no? Sí. Uno de los humoristas. ¿Quién más? Juan Gómez Jurado. Juan Jurado, que es escritor, yo no he leído nada de él, pero bueno, escritor y tal, de bestsellers, parece ser así. En la línea de Stephen King, a lo mejor, podemos Sí, decir. yo leí un par. Stephen King español. Bueno, más thriller que, pero... Pero son tipos muy, la verdad es que muy cultos, ¿no? Y Sí, muy leídos y muy tal, demasiado. pero con mucho sentido del humor, con mucho sentido del humor. Y entonces cualquier tema, un día dedican el tema a, yo qué sé, a Stephen King, por Sí, ejemplo. de ¿Hay alguno? ¿Hay uno? sí. Vamos, eso no lo he De oído. cuando aún no lo grababan. Eso no lo he oído, En ¿ves? imagen. Vale. Entonces tienen dos programas, uno que se llama Todopoderosos y otro dedicado a, creo que es cada mes, a un tema concreto. Bueno, tú has oído alguno. Un par, sí. En general directores, pero Sí, a veces también pero los todo. temáticos. Frank Miller, Exacto. Orson Welles, creo que hicieron. Welles. Y el Aquel Dragones, Ya, es el caso, pero es un tema concreto, cada uno lleva pues, a un músico determinado uno, el otro a, yo qué sé. Genocidio, no era lo último. Sí, exactamente. No era genocidio Que esto, climático. muy gracioso. En fin. Lo digo no porque recomendable. creo que ahí, me suena, que Juan Gómez Jurado habla de este tipo en algún... Ah, sí, hombre, Vale. tiene, porque tiene me sentido, suena mucho. tiene sentido, es verdad. ¿El programa decís que es diario, semanal? Mensual, creo que Mensual. es. Ah, mensual. Es por podcast. Lo Tú vas puedes a encontrar podcast, en no sé si YouTube. eres oyente habitual. Tú vas con la bici con otros cascos. Alguno me descargo, pero hace tiempo, pero bueno, me lo puedo descargar. Está muy bien. También Te ríes en mucho. YouTube. Sobre todo te ríes mucho. Y También aprendes. El título y sale De YouTube soy yo. vídeos de... Porque eso, ellos empezaron como programa de radio, ¿no? Y luego ya grabaron en estudio ya con vídeo. Sí, empezaron como podcast. Y luego los patrocina Ojalá. Telefónica, supongo, ¿no? Movistar Telefónica. Y la verdad es que muy bien. Muy agradable de oír y muy cachondo, la verdad. Sí, yo no he visto Tiene tantos mucha como gracia. ellos, pero yo he visto 2, 3. Es casi cultura con humor. Lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Está muy bien. Bueno, pues eso. Bueno, gente que tiene bagaje siempre es interesante oírla, ¿no? No, pero tiene una cultura acojonante. Dices, "Jo, estos tíos lo han visto todo, lo han leído todo, saben de todo". Sí. Y el que parece que sabe menos, que es el cansado, también sabe el cabrón en el fondo. Sí. Pero se Finge hace- que no. se Es un poco el como que no. personaje. Ese soy yo. No, pues se hace como que no, pero sí que sabe. Está muy bien. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Porque como se me ha llevado Sachi el móvil, no sé Pues la hora son que las es. 7:15.
Muy bien, pues vamos muy bien. Pues nada. Pues vamos a pasar a la segunda ronda. Vale. Aquí tienes de todas formas, ¿no? El contador. Sí, claro, yo sé lo que llevamos de programa, pero no sé la hora que es. 1:09 pone ahí, ¿no? Correcto, sí, 1 hora casi Yo, 10 minutos. oye, en vez de recomendaros otro libro, Sí, hombre, vamos a ver. voy a castigaros. Esto... Eso es una pauta que no Contando hace de falta parillas que me seguirla al ocurren, pie de la tonterías. letra. Ah, esto es aquello que me comentaste. Él Lo que escribe... te dije yo, lo aprovecho Sí. toda la tontería que se me ocurre la apunto en el móvil, a lo mejor voy con el coche me he flipado y paro un momento y digo, te voy a apuntar esta gilipollez, porque es digna, ¿no? De Aunque es en apuntarse, medio de la autovía. da igual. Si le viene la inspiración. Entonces pues lo he apuntado, lo he apuntado y tal, tengo 1000, he seleccionado unas cuantas, a cuando más gilipollas, pero bueno, os voy a castigar. Lo que bueno es apuntárselo tú. Nada, son tonterías, cosas breves, ¿no? Por ejemplo, don Santiago pasó toda su vida con el íntimo anhelo de que, al menos por una vez, alguien le llamara Santi. Es una gilipollez. ¿Eso te ha ocurrido a ti? Es una chorrada. Pero bueno, Genial. desde que tuvo uso de razón hasta que empezó a perderla por exceso de uso, don Torcuato se dio cuenta, aunque algo tarde, de que una locura de vez en cuando es de lo más sensato. Muy bueno. Muy bueno. Póngame el elixir de la eterna juventud. Pero bien cargado, ¿eh? Otra. Es de fiar totalmente, ha dejado las drogas. ¿Y las drogas lo saben? Otra. Era un galán maduro camino de pocho. Perdón. Un galán maduro camino de pocho. Otra. Queridos fieles, dijo el cura desde el púlpito. E infieles, dijo mirando fijamente al señor López. Otra. Esto parece casi Borges. ¿eh? Sí, hombre. No, pobre señor López, al menos estaba también presente, ¿no? Otra. Los ricos al morir también pasan a mejor vida. Otra chorrada. ¿Qué opinas de él, Carmen? Para ser un hombre, baila demasiado. Pero es que él no es un hombre, es un dios. Antes cada español llevaba adentro un entrenador de fútbol. Ahora con las redes sociales todos llevan un filósofo, un fotógrafo o un humorista. Dice la pitonisa, te espera un futuro maravilloso, ve ya a celebrarlo. Y por lo bajo murmuró, no sea que no te dé tiempo. Muy negro, muy negro. Era tan vago que lo único que hacía desde que se levantaba era hacer tiempo hasta que llegara la hora de acostarse. Qué bueno, tío. Mucha gente que hace eso, ¿eh? Un matemático diría que la infidelidad no es más que un afecto paralelo. Un cerdo bien limpio no deja de ser un cerdo. Son gilipollas. Un cortometraje de cine porno no dice mucho en favor de sus actores masculinos. ¿Dices que eres un hombre? Por favor, si ni siquiera sabes lo que es un fuera de juego. ¿Qué cosas tienes de verdad? Dijo ella divertida. Si no fueras mi marido, me enamoraría de ti. Le llamaban la niña de las cestas, aun cuando era obvio que habían pasado al menos un par de siglos desde su infancia. ¿Es usted el diseñador? ¿El cerebro gris del desfile? Matice, por favor, gris marengo, dijo con voz atemplada. No hay duda, es usted el diseñador. Qué mente tan calenturienta. Es como la de Gustavo Adolfo Bécquer. No, pero es genial, hombre. Estoy descojonando, de verdad. ¿El heavy también es música ligera? Dice... Aquella mujer era como un ángel de Victoria's Secret, solo que sin alas y sin belleza. Quieta, jovencita, podría ser tu padre. Calla, ven aquí, no busques excusas. No es una forma de hablar, es que tuve un lío con tu madre. ¿Cuántos son autobiográficos? Bueno, esa pregunta. Espero que esta no, porque si no me fuera mal. Dice, homenaje a Monterroso. Cuando despertó, su mujer todavía estaba. Un
Un peón ha sido acusado de violencia machista por matar a la dama. Se rumorea que sentía celos del caballo. Me voy de viaje, cariño. Pues ve con Dios, pero que no te dé mucha conversación, que tú te distraes enseguida. Sí, el gallo mucha cresta y mucha pose de chulazo y mucho kikiriki, pero ahora de verdad, la que pone los huevos es su mujer, la gallina. Bueno, no sé, no, tampoco. No, por favor, Bueno, no, Es buenísimo. dice, tú no lo entiendes, ella saca lo mejor de mí. Claro, tu pasta. El tipo que se atreviera a pegar a aquella bestia de mujer no sería acusado de malos tratos, sino de maltrato animal. Estoy en una edad en la que si tú me dices ven, te digo, mejor vete tú. Insultaba tanto desde su columna en el periódico que en vez de columnista se le conocía ya por el calumnista. ¿Sabes cómo he llegado tan lejos? Es simple, no permitiendo nunca que nadie me obligara a hacer algo que no quisiera hacer. ¿Cuánto rodeo para decirme que nunca has estado casado? Hoy he quedado conmigo, no sé si iré. Es genial, joder, es que es un humor absurdo. Surrealista, vamos. Lo peor del nunca es cuando lo traicionan las a veces. ¿Qué harías por mí? ¿Por ti? Uf, por ti haría hasta el ridículo. En España hay muchos acentos. Está el acento andaluz, el vasco, el valenciano y algunos más. Y luego está el acento de Guardia Civil. Mi marido ni me toca. Y eso que sabe perfectamente que soy de las que se dejan. ¿Cómo vas a fiarte de un hombre del tiempo que te dice que hoy se nos viene encima una ola de frío infernal? El locutor que estaba retransmitiendo la final de la Champions League era tan vibrante y vivaz como el comentarista de una partida de ajedrez. Hoy ha muerto fulano, toda una leyenda viva de la música country. Así que ahora es toda una leyenda muerta de la música country. Cuanto mayor es la parida, más se va a mirar encima, ¿eh? Caray, qué maravilla. Es que me parece genial. Oye, como te oiga un editor, esto va a tener que salir, Directo, ¿eh? Sí, sí, vas a A cambiar imprenta, de profesión, de abogado humorista. Como este, ¿no? Bueno, youtuber. Un tipo feo, viejo y desagradable a la puta callejera jovencita. ¿Cuánto chata? Uf, para ti siempre va a ser demasiado. El dueño de la peluquería, la que bautizó con el nombre de El Trasquilón, no se explica por qué todavía no ha entrado ni un solo cliente desde que era un agudo. ¿Estás casado? Sí, pero poco, casi nada. Si en una capilla descubren frescos del siglo XV, ¿siguen siendo frescos o están de algo parecido? El editor. No, pero esto merece, de verdad, o sea, coger la recopilación y publicarla. Uf, me ha gustado más que los dos primeros. Dame fuego y dime, ¿por qué eres tan maravilloso, jovencito? Solo hago mi trabajo, nena. ¿Aciertas esta tarjeta de crédito? Y has visto que yo lo acepto casi todo. Respirad ese aire puro, muchachos, dijo el padre a sus hijos mientras paseaban por el bosque. Pero cuidado al aspirar, que eso está muy transitado, aconsejó cuando al aspirar a uno de ellos se le quedaron pegados a las fosas nasales un ciclista y los corredores. En un colegio para aprender inglés, un niño cayó a la piscina y gritó ¡socorro! Y el profesor, con esa flema tan brillante, le pidió ¡In English, please! Muy bueno. Y va y se le ocurre proponerme sexo. ¡A mí! Cuando sabe de sobra que yo no trabajo en equipo y que no es su multitud. Tengo yo cara de que me gustan las orgías. Conversación entre exmarido y exmujer mal avenidos. Pedro, he oído que estás con esa chiquilla. Bueno, la gente habla mucho. Eso les dije yo, que no podía ser. En primer lugar, porque ya no se te levanta. Y en segundo lugar, porque podría ser su padre.
Ah, sí, pues mira por dónde, justo eso último es lo que le susurro mientras me la estoy follando. Ya no se dice niños superdotados, no es políticamente correcto. Vaya, ¿será porque tienen resonancias eróticas? ¿Cómo se les va a llamar ahora entonces? Niños con capacidades especiales. Ah, pues eso suena a que forman parte de la raza mutante de los X-Men. En fin, hay un montón de gente. ¿Y esto desde hace cuántos años? ¿Cuándo te pasa? No, ¿cuántos años llevas Llevo recopilando? unos cuantos, sí, llevo unos cuantos. Entonces, ¿cuántos chistes o Tengo calculas? un juego de gilipolleces. Los síntomas se remontan. Ya no sabemos lo raro. Eran dominicos. No, pero No, oye, tanto no, pero 3 años. Oye, pero queda para un librito, por lo Hablen de menos, ¿no? Twitter. Le voy a poner como un capítulo de unos relatos que estoy haciendo y tal, como son parte de un diario del tipo protagonista y tal, ¿no? Por eso te dije, aquí se aprovecha todo, ¿no? sí, no, pero de verdad, o sea, es que me he reído en casi todos. Me alegro, tío, me alegro. O sea, y tienes Otro día genial, más. ¿no? Genial, ¿eh? Es genial. Otro día más. Algunos denunciable o... Políticamente incorrecto en más de uno. Pero te has reído en todos. Sí, creo que Casi todos he sido yo. Creo que sí. No, pero de verdad lo que dice Javi, apriete una cuenta de Twitter o... No, lo que hago son porlos en los estados. Y pues a veces, está bien, eso es tuyo. Te los van a pimplar. Sí, ¿no? De copyright ese. Es verdad. No, Sí, sí, no, sí. no sé. Pero bien, nada, me digo No, que oye, es lo los importante. recopilas y ya todos, está. los registras el copyright de todo el Estoy conjunto. esperando hacerlo para cuando me acabe de una vez la novela esa, que lleva no sé cuántos años. Y ahí la pongo como capítulo especial, así lo registro todo y ya está. Pero que tampoco. Bien, nada, es para divertirme, no hacer más, ¿sabes? Pues pasamos turno Venga, sí. a Javi. Pues yo voy a romper completamente de nuevo con José. ¿Alguien más quiere beber? Yo me gustaría, pero creo que. Luego yo voy a voy ir y creo que no. Entonces. Creo que no. Yo no tengo la mitad aquí. Yo voy bien. ¿Tú te vas a por otra? Me voy a por una más y vuelvo enseguida. Bueno, te esperamos. ¿Qué vas a leernos? A recomendarnos, perdón. A comentaros una novela de un periodista de investigación, Ah, muy bien. Cabeza de Claro, sí. turco, ¿no? Gunther Wallraff. Alemán. Cabeza de turco, ¿no? Te hizo películas, ¿no? A mí me O suena documentales. Puede ser. Un documentalista, creo. Puede ser. Me suena el Buscad por la red. Pues sí, es un periodista. Lo que pasa es que este libro también me lo leí hace un mogollón y lo recordaba vagamente y digo, pues voy a proponerlo porque es muy interesante, ¿no? El ponerse en la piel de este tío. Que, bueno, sabéis que no sé ahora cómo estará el tema de los turcos en Alemania, pero Arreglado. arreglado, ¿no? Ahora tienen otros problemas con lo del Brexit y todo esto, ¿no? La Merkel. Y nada, pues cómo tratan allá a la comunidad turca. Que son muy Entonces, numerosos, ¿verdad? Los turcos en Alemania son bastante sí, sí, sí. numerosos. Entonces para ver cómo estaba el tema, pues se pilló una peluca negra, unas lentillas negras, bueno, no sé qué tipo de lentillas habría entonces, porque este libro es del año... ¿Cuándo lo escribiría esto? A ver. Esta edición es de 1987. Ah, pues ya he vivido, ¿eh? Colonia, 1985, título original, pues en los 80. Sí, no, de hecho aquí en la introducción lo pone octubre de 1985. Pues nada, este hombre lo que hizo pues es disfrazarse. De turco. De turco. No sé si se pegaría el bigote, se lo dejaría, se lo teñiría bien de negro. Ella pues tendría una cierta edad, tenía el pelo así un poco raro, pero se pilló una peluca de estas negras, aquí está en la fotografía. Él Ah, sí. súper apañado. No sé si parece un turco, pero bueno. Yo creo que una pinta alemán que tiene la espalda. Bueno, de alemán está en la contraportada. ¿eh? Ahí sí, ahí desde luego Sí, hay parece más, hay más. la Gestapo. Y nada, pues no sé cómo se infiltraría o cómo no lo reconocerían o si lo reconocerían los compañeros con los que dormía incluso, ¿no? Porque estarían ahí pues en no sé qué tipo de garitas y demás. Pues tampoco se lo dirían, o yo te digo, si se lo dirían, pues no lo sacan en el libro. Pero es muy interesante cómo hace pues eso su investigación, cómo pasa de trabajar en
en zonas que son para la salud pues nefastas, ¿no? Pues les hacen hacer todo tipo de trabajos, limpieza de fosas asépticas y el tema de minería. Luego se ve como también va ascendiendo y en otra empresa pues consigue ser el chofer del mandamás de esa empresa. Y bueno, eso es un libro interesantísimo. ¿Era periodista? Es periodista de investigación. Ah, vale. Bueno, y se mete un poco para ver la inmigración turca, cómo los trata, ¿no? Exacto. Vale, muy bien. Y sobre todo es eso, ¿no? El espíritu aventurero que tiene este hombre. Pues me pongo en su lugar y digo, macho. Y la conclusión ¿me metes que ahí? llega, claro, la conclusión que es Eso, que Pues tendrás que leerte el libro, porque es una recomendación y en el mes que viene nos dice. lo que es destripar, ¿no? Sí, no, él aquí, Hay fotos y todo, por lo menos. sí, él se ve que llevaba una grabadora porque salen algunas cosas grabadas, claro, cambiaría los nombres para Claro, que claro, efectos legales no. claro. ¿Ves? Aquí se ve, por ejemplo, De chofer, ¿no? cuando está de chofer. ¿no? Oye, pues algo de pinta de turco sí que tiene, joder. Ahí Bueno, sí, sí, en ahí esa sí, foto más. ahí sí, es verdad. Pero entonces supongo que conocía, lógicamente, el turco. No hablaba. No, es verdad, es verdad. Y es que eso me lo planteo, digo, ¿cómo Claro. se lo montaría él? A lo mejor hablaría Hay otra. en un alemán O un muy... turco sordomudo, ¿no? No, hablaría en alemán con acento turco o algo así, para que colase con los alemanes. A lo mejor él cree que les daba el pego Claro. y todos sabían que era el periodista de investigación. ¿Ves? Aquí está con Y no lo compañeros. decían por no ofender. Exacto. En esta Está foto tomando sale, hamburguesa con sale con bigote. compañeros en una zona de trabajo ahí de minas, todo con polución y tal. Pues a lo mejor estos sí se enterarían de que no es turco. A lo mejor hablan en alemán todos, porque claro, en la intimidad, si dices que se metían los Sí, pero vamos a ver. camastros y tal. Pero si eran turcos, a lo mejor yo creo que dirían, pero vamos a encubrirlo porque ya que te está investigando a favor nuestro. Ah, bueno, eso puede ser. Algo les explicaría. Eso puede para ser. que- No vamos a... Claro, a destripar aquí el tema. Exacto. Y la verdad es muy, muy curioso, porque se puede hablar un poco de todo. ¿Lo llegaste a leer todo entero o no? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. A ver, aquí sale una foto en la que está él un O sea, que no poco, nos quieres destripar el cuchillo final. limpiando. Bueno, es que realmente destripar... Si lo pillan, no lo pillan. No, es que aquí también No, es... no sé si recuerdo que al final salió ya a la palestra y dijo, oye, esto está Como el así, jefe así, así. infiltrado, ¿no? Un poco el programa de televisión. El pastel al final se tendría que descubrir porque él Claro, tendría con que el libro. sacar a la luz toda la Claro. información, sacar el libro Claro. y toda la movida. Pero tú recuerdas, la conclusión es ser fácil ser turco en Alemania, No, o no. está jodido. Muy jodido. Muy Sí, jodido. ¿verdad? De hecho, cabeza de turco, de ahí viene Sí, la, claro. la expresión, ¿no? Lo Que los preguntaba un utilizan poco como peculiar. conejillos de indias o como cobayas para hacer los trabajos más duros. Los que no quieren los y- demás. Y al menos dinero. Pero eso pasa en Alemania, pasa... Yo hace años oí En una España. cosa que no sé si era cierta o no, un tipo que sabía muchos idiomas y por lo visto sabía algo del tema, o me la coló. Pero el hecho es que decía que los turcos estaban mal mirados en Alemania por un tema de que les quitaban a las mujeres alemanas. ¿Qué me Que dices? tenían una dulzura especial y un no sé qué, y a lo mejor los alemanes eran más cuadriculados, perdón por los oyentes alemanes, que no estoy escuchando, En la baja paquera. pero a lo mejor parece que Pero venía eso por te ahí. lo dijo un turco. No, me lo dijo Porque si te lo un hubiera dicho español un que ha turco, vivido allí, absolutamente. que no sé qué, tal. No sé hasta qué punto es creíble, por eso te lo digo, si se desliza algo de eso que te digo ahí, ¿no? Pues que no. tienen un sex appeal especial para las mujeres alemanas. no recuerdo que esa nadie fa- lo veía por la portada. No recuerdo esa faceta, yo recuerdo No. más pues las condiciones de trabajo, Ya. de vida, en general. Ya. Luego que les echasen en cara ya lo del Ya. ser don Juanes, ya, Ya, sus ya. mujeres ya no, Ya. no lo sé, que igual no puedo, no. Pero había muchos matrimonios de turcos con alemanas y tal. Sí que lo sabes. No, eso me dijo, yo no lo sé, no tengo ni idea. No. Internet. Creía que ibas a decir tú, pero no. Estadística de matrimonios, ¿no? De turcos y alemanes. Crónicas anagrama, pues ya te digo, esto es contemporáneo, porque claro, si... ¿Os dais cuenta que tenemos, salvo raras excepciones, bueno, no, ese también es antiguo. O sea, es moderno, ¿no? Pero Sí, mira, son antiguitos. está descolorido y todo, es de la época. Está en es de la Es que los libros al cabo de Amarillean, 20, 30 ¿verdad? años ya empiezan a Sí, amarillar. sí. Sí. Ya te digo, esto pues la primera es en el 85, esta es del 87, o sea que era reciente, pues tiene eso que tiene 30 y algo de años. Sí, un poquito más de 30. Ahí está. Pasamos el turno a la recomendación de Javi.
segundo Venga. Javi. Sí, pues yo como creía que esto era temático. Creías que hoy estaba dedicado al thriller, ¿no? No, sí, es eso de me he todo. preguntado a mí mismo. No, es de esto todo, es ¿verdad? anárquico. Es esto anárquico. Anárquico total. Afortunadamente. Nada, pues traigo también la primera entrega, y ahora no de una trilogía, sino de una tetralogía, también en la frontera entre el policíaco y el noir, pero ahora de un autor francés, que también ha tenido bastante éxito, pero creo que en España todavía no es tan conocido como otros. Es un señor que se llama Pierre Lemaitre, no sé. ¿Qué pronunciación? ¿Qué pronunciación? Lemaitre en español. Y nada, está muy bien, pues es una tetralogía. La forman Irene, que es el primero, Alex, que es el segundo, John y Rosie, que es el tercero, y Camille, que es el cuarto, siempre nombres propios. Si los leéis entenderéis por qué. Y nada, yo creo que está muy bien, creo que es algo que se sale de un poco de los tópicos y de los clichés dentro de la novela policíaca y del thriller, con finales sorpresa pero honestos, con personajes lo suficientemente elaborados. Solo el protagonista de las cuatro es el comisario Camille Verhoeven, que es un enano, mide 1,45 m. Y bueno, solo por eso pues ya Rompe quiero con el decir, cliché. claro, Sí. pero luego es un tipo duro y al que no te gustaría cruzarte con el que no te gustaría Ese personaje lo cruzarte. podía hacer Danny DeVito, ¿no? Pues, Lo digo porque sí, mide sí, sí. 1,45. O Pablo Motos, ¿no? Ese se salva por 5 centímetros. Más o Si vamos menos. abajito, ¿no? Y bueno, este especialmente tiene un giro final bastante radical. Y hombre, no quiero entrar en demasiados detalles. Creo que es una novela con bastantes niveles de lectura. Y en el fondo, aunque no lo parezca, creo que es una reflexión sobre la relación entre la realidad y la ficción. Y es un juego de espejos así muy francés, pero hecho con la suficiente gracia como para que sea sugerente. Nada, por resumiros, pues este es varios casos de asesinatos, ¿no? Y un asesino que va reproduciendo asesinatos de obras clásicas de la literatura de cine negro. O sea, reproduce literalmente el tipo de asesinatos que aparecen en ciertas novelas. Creo que uno es el de la Dalia Negra o el de la Confidencial, uno de James Ellroy, no recuerdo cuál. Creo que hay algo también de Dashiell Hammett, no sé, pero bueno, conforme. Y bueno, la cita con la que abre el libro, que si os lo leéis lo entenderéis al final del todo, es una cita de Roland Barthes, que es lingüista y filósofo, ¿no? Que dice: el escritor es una persona que encadena citas quitando las comillas. Es buena. Sí, con el giro final tiene mucha, o sea, porque en realidad lo que te está contando esta novela es esto. Y si lo leéis entenderéis por qué. Yo lo leí, Sí, me lo ha comentado. Sí, antes nada más de lo he visto, empezar. digo, no sé, porque tiene varias. El tipo Sí. está vendiendo como rosquilla, por lo visto, ¿no? Pues creo que solamente tiene traducidas a... Pues me lo he mirado esta mañana. Sí, Creo sí, que en sí, España sí. solo hay 6 traducidas. No sé si aquí Bueno, lo más. seis ya son. Bueno, claro, sería bastante. Está muy bien. Pero es un tipo que al parecer era profesor universitario de literatura, ¿no? Literatura comparada o algo así, y que no escribió hasta los 50 y pico años. Oye, eso da esperanza, ¿no? Sí, aún llegáis. Pero sí. Yo lo leí, me gustó, tiene un giro final sorprendente que Sí, la ¿verdad? verdad que no te esperas. Y. De hecho, a mí hasta el giro me estaba decepcionando. Ya. Hasta el giro, y diciendo, bueno, esto está bien, ¿no? Pero Sí. tampoco es nada Sí. que no haya leído. Yo también te digo que no he repetido con él. Hay autores que por lo que sea yo soy más de género quizá más clásico, más... Yo creo que te va más convencional. el noir americano. Sí, Claro. Entonces en francés he leído algo de Magreth, ¿no? Bien, pero sí, yo creo que me tira más, ¿no? El norteamericano. Por eso no viniste al último cineclub, que pusimos la de Delon, esta de Ya quería... historia de un policía. Anda que no me gusta el cineclub, pero no, oiga, me viene más fácil ahora venir entre semana que no por falta de ganas, desde luego. No, Ya iría ya. yo te conozco y Ya sé que, iría. vamos, que si pudieras... Sí. Pero vamos, en fin, me gusta. Bueno, el segundo cambia, digamos, se vuelve en cierto sentido más convencional. Ya no hay giro tan rocambolesco, es más lineal. También tiene
sus giros y sus sorpresas, pero no es una cosa tan, digamos, sofisticada o... Y luego es original a la hora de plantear el personaje, ¿no? El enano, cómo duda un poco, se siente inseguro, la mujer es bastante guapa. En fin, es curioso, está bien. Yo tengo una pregunta, porque has dicho que esto es una tetralogía y que cada uno de los 4 libros es el nombre de una persona, ¿no? Sí. Eso tiene algo que ver, no hace falta que... No te estoy obligando a hacer spoilers, ¿vale? No tengo la curiosidad. ¿Esto tiene algo que ver con que, por ejemplo, un personaje que es secundario en uno de los libros adquiere protagonismo en otro? No va por ahí la cosa, ¿no? No, tiene que ver con los casos. Con los Vale, casos las que víctimas o... Bueno, con los casos en general. Con los casos. Sí, con los casos. Como curiosidad, el tercero, que creo que se escribió después del cuarto, creo, no estoy seguro porque he investigado, pero la información es contradictoria. Pero el tercero tiene su intríngulis porque parece ser que le encargaron al señor este que escribiera, como un experimento de la editorial, que escribiera artículos que se pudieran leer, capítulos que se pudieran leer en un trayecto de metro, según la media que habían calculado que los parisinos, el tipo francés, pues pasan al día en metro. Entonces elaboró una mini novela, pues cada uno de cuyos capítulos pudiera leerse en un trayecto estándar. Se ve que salió bien la broma y luego, bueno, lo reelaboró un poco. De hecho, la tercera es muy breve, se lee en 1 o 2 sentadas, pero está muy bien. O sea, es novela corta o relato largo, como queráis llamarlo, pero bueno, cuadra muy bien todo, está sugerente. Y eso, creo que se escribió después de que se cerrara la tetralogía. Es que el cuarto me lo estoy leyendo, me quedan 100 páginas. No sé si ha acabado la saga o si aún puede seguir. O sea que también eres consumidor de negro, ¿no? De género negro, ¿no? Sí, últimamente está leyendo mucho. Yo creía que ibas a decir que le encargaron a hacer el estudio de lo que costaba leer un capítulo en este programa, ¿no? Que no fuera muy largo, ¿no? Pues nada, si queréis paso yo a... Queremos. Y si no queréis también. Yo vuelvo al baño. Oye, que no sé ya. Mostrar mi Siempre. Esto es una falta de respeto La total. confianza. ¿Cuántas cervezas llevas? Cada vez que yo intervengo. Bueno, yo más que recomendar un libro, esta vez lo que voy a hacer es reivindicar a la figura de Marcial Lafuente Estefanía. Hombre. Y de paso hablaremos un poquito de las novelitas de bolsillo y de la editorial Bruguera, ¿vale? Que eso nos pilla a nosotros muy cerca, ¿no? La verdad es que este hombre es muy curioso, ¿no? Porque os va a sorprender muchos de los datos que os voy a dar. Primero un poquito de biografía. Él nació en 1903 en Toledo y murió en el 84 en Madrid. Tenía en aquel entonces 81 años. Murió de una pulmonía. Estas novelitas yo creo que muchas veces han sido despreciadas, ¿no? Como literatura pulp, ¿no? Versión española, ¿vale? Libritos de bolsillo para leer en cualquier sitio y tal. Pero este era un hombre culto, ¿eh? Él era hijo de abogado, escritor y periodista. Era un amante del teatro clásico del siglo oro y estudió y llegó a ejercer ingeniería industrial, o sea que tenía una formación importante. Participó en la Guerra Civil Española, llegó a ser nada menos que general de artillería del bando republicano en el frente de Toledo, que fue uno de los más duros. Cuando acabó la guerra no quiso exiliarse y llegó a estar en la cárcel. Y parece ser que allí fue donde empezó a escribir en serio. Y lo hizo un poco como... Me ha recordado cuando nos has enseñado el autor este... La foto, ¿no? Sí, porque él empezó a escribir con un lápiz y un rollo de papel higiénico. Sí, sí. Tuvo 2 hijos y curiosamente ambos colaboraron en su producción literaria. Y él vivió en Madrid, aunque era de Toledo, pero también muchos años en Ávila. Y allí precisamente murió su esposa en 1975 a los 71 años. Ahora paso a hablar un poquito de su obra literaria. Cuando sale de la cárcel no puede ejercer como ingeniero y entonces es cuando empieza a publicar novelitas. Pero no empieza en Bruguera ni tampoco son novelas del oeste. Él empieza en una pequeña editorial de Vigo que se llamaba Cies y escribiendo novela policíaca y romántica. En 1943 es cuando escribe su primera novela del oeste que se titulaba La mascota de la pradera.
y eso le permite firmar un contrato para Bruguera. ¡Pecador! Sí, parece. No, a mí me suena a peli Disney de esas de animalitos. La mascota de la pradera. Esa es la que le permite firmar el contrato con Bruguera. Y es el comienzo de una andadura increíble porque desde ese año hasta el año de su muerte, estamos hablando de 42 años, llega a publicar unas 2.600 ¿Qué dices? novelas del género. ¡Qué bestia! Luego explicaré también, hay otra razón, ¿no?, que la contaré luego. Es que escribía 7 o 8 novelas al día, ¿no? Hombre, son 42 años de escribiendo. Voy a hacer la... Sí, a ver, divide 2.600 entre... Espera, calcular. 42 años, 365 por 42. Aquí dice que se ¿Cuánto publicaba magnífico? ¿2.000? 2.600. 2.600 entre... Pues pone 42. entre 52 por 42, porque Espérate, se dime años suponía... primero, divido por años. Divide entre años, que eran 42 años de carrera literaria. Vale, 61 novelas al año. Y eso dividido ¿Entre 12? entre 52, porque se publicaba una por semana. ¿Y entre 52 por qué? 52 semanas. 52 semanas, que tiene un año. Pues entonces una por semana. Efectivamente, una por semana. ¡Qué prolífico! Luego hay otra razón que la voy Y a... decíamos Bueno, de Stephen King. Vaya no, tela. no, la adelanto ahora, ¿no? También hay que decir que a partir de 1958, cuando lleva 15 años de escritor, sus 2 hijos se ponen también a escribir ayudando al padre. Pues son solo 800. Pero siguen utilizando, escriba quien escriba, siguen utilizando marca Marcial Lafuente, Estefanía, exactamente. E incluso cuando muere uno de los hijos, el nieto, el hijo del hijo, continúa el legado. Y de ¡Como una hecho, maldición! Todos ahí en casa escribiendo. ¡Vayan al parque, no puedo! de hecho, todavía, esa es la explicación de que todavía aparezcan de vez en cuando. El hijo del hijo del hijo. Es como el hijo del zorro, ¿no? Y que siguen apareciendo todavía de vez en cuando novelas inéditas de Estefanía, pero es porque las escribe el nieto. Vale. Vale. Estas novelas de bolsillo, ¿no? Que de bolsillo, de verdad, que habían en un bolsillo, no es una forma de hablar. Todas tienen aproximadamente 100 páginas, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene Sí, 95. 96. Pues son 12 al día. Échale más páginas. Así cualquiera. La mía la letra es pequeña, ¿eh? O sea, Pues está hecho, reducido. sí, exactamente. Nos la tiramos. El lunes mismo nos ponemos. Estas, como digo, salía una por semana. Fijaos, por ejemplo, la que traigo aquí varias, ¿no? Es que había varias colecciones. O sea, tenemos el bisonte serie roja, tenemos un búfalo serie azul, tenemos Kansas. O sea, sacaban mogollón de colecciones, ¿no? Esto solo de western. Aquí he traído en el mismo formato de bolsilibro de ciencia ficción, a la Pero ya cama no terrícola. de ningún heredero. No, estas no eran de Estefanía. Está, bueno, El regreso de los pájaros. ¡Anda! Vamos, la secuela de la peli de Hitchcock. Y bueno, por ejemplo, estos seudónimos, Lou Carrigan, Ralph Barbie, parecen anglosajones y tal, pero eran todos autores españoles, ¿vale? Con seudónimo. Bueno, unas anécdotas y curiosidades sobre Estefanía, ¿no? Las tiradas eran muy grandes, ¿no? Entre ediciones y reediciones llegaban a los 30.000 ejemplares. Pero el número de lectores era todavía mayor porque en aquella época, no sé si os acordaréis, que mucha gente las compraba de segunda mano. Y luego yo lo hacía con los tebeos, ¿no? Te ibas al kiosco con un montón de tebeos y los cambiabas. Entonces por 5 pesetas o eso, ¿no? Cogías y llevabas ahí 30 tebeos y te llevabas otros 30. Con esto que quiero decir que aunque la tirada oficial fuera máximo 30.000, pero el número de lectores mucho más. Otra curiosidad es que cuando él empieza escribiendo novela romántica, no sé si por hándicap de la época o qué, ¿no? Que estaría mal visto que un hombre escriba novelita rosa, él utilizaba el nombre de su esposa. También utilizaba otro nombre de mujer que era ficticio y un par de seudónimos anglosajones. Pero también es cierto que para sus primeras novelas del oeste todavía no usó su nombre completo, ¿no? Él empieza usando un seudónimo anglosajón, un par de seudónimos. Luego empieza firmando M.L. Estefanía,
Pero ¿qué pasa? Que su mujer se llama María Luisa y entonces María un Luisa pequeño Estefanía. malentendido, ¿no? Que se creyeron que era la mujer la que escribía, ¿no? Y al final ya puso el nombre entero, ¿no? Marcial Lafuente. Y esto es muy importante, ¿no? Este señor, aunque ya digo que nació en Toledo y vivió en Madrid y tal, pero entre los años 1928 y 31 él recorrió gran parte de los Estados Unidos cuando era ingeniero. Entonces, como era muy culto y observador, le sirvió muchísimo para recrear en sus obras ambientes y localizaciones. Y es curiosísimo porque las novelitas no solo tuvieron un enorme éxito en España, sino en toda Hispanoamérica y en los propios Estados Unidos. Vaya. Hasta el punto de que la Universidad de Texas grabó muchas de ellas para que los ciegos las pudieran escuchar. Qué gracia. Entonces él se entera de esto y aún se esfuerza todavía más por cuidar los detalles, ¿no? Y lo que hace es utilizar tres fuentes. La primera es una enciclopedia de historia de los Estados Unidos. Luego utiliza un atlas muy antiguo donde todavía aparecen los nombres originales de los pueblos del Far West. Qué bueno. Y luego utiliza una guía de teléfonos para elegir los nombres de los personajes, Ah, ¿sabes? qué grande. Entonces, bueno, también decir que nada menos que el escritor y dramaturgo Enrique Jardiel Poncela es quien le aconseja la línea que tiene que seguir si quiere triunfar en la escritura, ¿no? Y le dice: escribe para divertir a la gente, es la única forma de ganarse la vida con esto. Entonces él lo toma al pie de la letra y su estilo es cuidado, ¿no? Pero está lleno de acción y se enfoca más en los diálogos que en las descripciones. Procura que sea todo como muy Más fluido, muy más más ágil, ¿no? fluido y dinámico. Y Poncela nos diría también, escribe como Stephen King para que te lo lleven a la gran pantalla y entonces ya sí que te va a conocer, vamos, tu hijo vecino. Pues parece, Esto parece como- que me hayas leído el pensamiento, porque lo siguiente que iba a decir es que en la época de apogeo del spaghetti western, algunos westerns, no muchos, pero algunos westerns se basaban los guiones Ya. en novelas de Estefanía. Fíjate. Sí, sí, se llegó a hacer algún western Pero se lo reconocieron, o que simplemente... yo recuerde, en los créditos salía Estefanía, sí. Y le invitaban al estreno y todo. Para que sea conocido y compre los libros, hombre, claro. Se le ha llegado a comparar con Emilio Salgari. ¿Por qué? Pues porque Emilio Salgari escribía novelas de aventuras ambientadas en lugares exóticos sin salir de casa, sin salir de su país. Porque ¿no? este nunca había, creo que no conocía el... Salgari, que yo sepa... No, este concretamente, creo que no había ni estado. Después sí, después fue allí, ¿no? Parece ser. Sí, sí, bueno, por lo menos pasó 3 años Pero- allí. Del 28 al 31 dice que sí, que estuvo en los Estados Unidos y Estuvo después, sí. recopiló un poquito. Ya. Que además el año 28 tampoco estaba tan alejado de los últimos estertores del salvaje oeste, ¿no? Habían pasado 20 años más o menos desde el final de aquella época salvaje, ¿no? Pero bueno, al margen de eso sí que pues es el estar escribiendo en tu casa, imaginando, pero al mismo tiempo documentándote en una época en la que no existía internet. Vaya, sí que es verdad. ¿Vale? Para ser mínimamente riguroso a la hora de describir los detalles, ¿no? Y resulta creíble hasta el punto de que aquellos Claro, a mí es lo que... lo vean como suyo, de alguna manera, como que refleja bien, es complicado. A mí es lo que me ha sorprendido, ¿no? Porque Encima salían precisamente... películas. Yo esta mañana le estaba comentando a Sachi y le digo, vale, es que si yo me pongo ahora a escribir una novela ambientada en el periodo Edo Claro. en Japón, ¿no? Pues vale, a lo mejor si lo hago mínimamente verosímil puedo engañar a un escritor, a un lector español, ¿no? Pero si lo lee un japonés, pues Claro. a lo mejor, oye, mira, tienes este fallo en yo que sé, esta prenda no se llamaba así. Este sitio no era como tú lo describes. Depende del japonés con el que hables. Lo mismo que depende del americano o el español. Porque a lo mejor de tecnología igual sí que Con te un puede... mínimo nivel cultural, ¿vale? Entonces, bueno, te pillan, ¿no? Y es lo que dices tú, es muy, para mí, muy es muy meritorio, meritorio que Texas, ¿no? Valoren tu obra hasta el punto de hacer traducciones para invidentes. Acabo ya esto por curiosidad, unos apuntes no sobre él, sino sobre la editorial Bruguera. Se fundó en 1910 y la sede la tenía en Barcelona, y como recordaréis, porque éramos jovencitos por aquella época, en el año 86 se disuelve, se la queda el Grupo Z, ¿os acordáis? Sí. Que se pasa a llamar Ediciones B.
no sé si B de pagar en B, no B de Bruguera, ¿no? Y bueno, yo no sabía que es que declararon suspensión de pagos. Y bueno, era una editorial que era la más poderosa de toda España. O sea, ellos publicaban de todo. Publicaban todos los principales tebeos de personajes españoles, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Sacarino, todo lo que se os ocurra, ¿no? Estas novelas, que esto se vendía como churros. Novelas gráficas. Ya publicaron en plan más serio, yo qué sé, Los gozos y las sombras, Crónica de una muerte anunciada. Solo por esas 2 obras se llevaron beneficios de 10.000 millones de pesetas. Eso en el 85, y en el 86 declararon suspensión de pagos. Alguien se ha fundido el resto. ¿Cómo se repartieron el dinero? Vamos, ¿cómo pudo pasar Forastero. eso, no? ¿Cómo pudo pasar eso? Qué raro, eso sí. Tenía muy mala fama porque pagaban muy mal a los trabajadores. Sí. Les presionaban mucho para cumplir los plazos. Claro, os imagináis una novela por semana. Y bueno, de hecho, la editorial se derrumbó. Una de las razones es porque Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, se largó de la editorial, ¿no? Y se ve que hubo un juicio y tal, y él ganó un recurso de amparo por el que se le prohibía a Bruguera publicar nada, no solo presente, sino pasado, de Mortadelo y Filemón. Entonces ahí el principal chorro de ingresos se les cortó, y fue una de las razones por las que se vinieron abajo. Muy bien no lo harían porque tuvieron antes pleitos con Estefanía, y os acordáis de Corín Tellado, ¿te suena de Corín Tellado? Que era pues la Estefanía de la bestseller de las novelas romántica, ¿no? rosa. También prolífica. Sí, tuvieron pleitos con los dos y los perdieron. O sea que Los no sé yo qué dirigentes, permanece. así como para coger las riendas del país, ¿eh? Yo creo que hay un cómic de Paco Roca donde retrata un poco la época de Bruguera y los dibujantes, Escobar, Ibáñez, de los tantos, y parece que había un pleito incluso, por lo que has dicho de Ibáñez, que parece que no tenían derechos de autor, se los cedían directamente a lo que es la editorial. Sí. Entonces había ahí un cierto encontronazo, ¿no? con eso, ¿no? Y... Se ve que firmabas un contrato leonino, sí, en el que, sí. entre otras cosas, cedías los derechos de autor y luego, pues claro, estabas ahí en plan esclavo. Eso me recuerda en la autobiografía que hace Lauren Bacall de su vida, que firmaban, creo que para la Warner, no sé si 7 películas o así, y que los cogían por aquí Claro, hasta porque acabado. 7 películas son 7 años. ¿Cuánto tiempo te tienes para hacer así de películas? Claro. Y yo ya una estrella y me tienes Sí, ahí cogido por aquí. Eso era... O sea, otras cosas eran así. Pues nada, si os parece, acabamos ya el programa, entre otras cosas porque José se tiene que ir. Ya me has dejado Y bien. bueno, Ya has dejado evidencia. no, y de hecho yo también había terminado, ¿no? Y Ya además te has hemos alcanzado la duración. Sí, estándar. se han acabado ya. Las baterías. No, batería hay mucho todavía. Un placer, como siempre, Igualmente. el estar en compañía vuestra y Igualmente. el hablar de nuestras cosas. Me he reído mogollón con las ocurrencias de Joselo. Gracias. Ha estado todo muy interesante y bueno, seguimos adelante a ver si continuamos. A ver si con vamos a más y más 127, visitas, que al final nos pase como a... ¿Cómo se llaman estos de...? Igual ahora se escuchan Texas, ¿no? Los del podcast, Sí, ¿cómo se llaman? los todopoderosos. Los todopoderosos. A ver si Casi algún día, nada, a lo ¿no? mejor al final... Tú y yo que somos grabamos oyentes, esto creo que no. ahí, con público y todo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quién sabe, sabe, ¿no? quién sabe, ¿no? Pero bueno, Chicos. como hemos dicho alguna vez, lo importante es divertirnos, pasarlo bien. No, lo importante es ganar pasta con esto. Y que se diviertan los oyentes o escuchantes o como... Claro. Pues nada, chao a todos y lo dejamos aquí. Hasta luego. Chao. Hasta luego.